Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vera da Silva y yo tengo un centro arriba de terapias alternativas. Solemos hacer las charlas de los jueves arriba, pero hoy, como tenemos un invitado muy especial, el espacio Efecto Libertad, que es mi centro, se ha juntado aquí a la Sala Calma de Diego Moreno y venimos a hacer la charla aquí abajo, ¿vale? Mi compañero todavía no ha llegado, que está ahí Carmen Penella, pero bueno. ¿Te presento un poquito, Emilio? Bueno, creo que aquí casi sobra presentaciones con Emilio, pero bueno, Emilio es un buen amigo en primer lugar. Es una persona que muy importante a nivel personal, lo conocemos de algún tiempo, aparte que es economista y es también conferencista. Y ha hecho conferencias en más de 23 países. Yo me he quedado alucinando con lo que estaba leyendo. Y aparte de eso tiene pues 78. El que sale el 1 de abril del 78. 78 libros escritos, 39 de ellos de espiritualidad. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de yoga, ¿sabes? El tema de la charla de Emilio es yoga, su sabiduría profunda y práctica genuina. Y vamos a aprender un poquito más de lo que es el yoga de verdad. ¿Verdad, Emilio? Sí, vamos a recordar más. Vamos a recordar más que aprender, porque aquí mucha gente de nosotros hacemos yoga y vamos a recordar todo. Te dejo la palabra. Bueno, es un placer, muchas gracias a Vera por haber propuesto este encuentro y por su hospitalidad y por supuesto a Diego también por acogernos en su casa. Y para mí es un placer compartir con vosotras y con vosotros. Si os parece, voy a estructurar la intervención en aproximadamente una hora o poco más de una hora. Voy a intentar reducir lo más posible, por si después queréis que tengamos media horita al menos de coloquio, de los temas que más os puedan interesar. Teniendo en cuenta además que lo que voy a hacer, tal como hemos compartido, va a ser un recuerdo. Es decir, lo que yo voy a intentar es simplemente recordaros lo que es el yoga desde el punto de vista de su fundamento, podemos llamar genuino. Y creo que la palabra no es inapropiada, porque vamos a tener siempre como telón de fondo un mismo texto, que es el texto que todos conocemos, o inmensa mayoría, ¿no?, de las personas que alguna vez nos hemos acercado al yoga conocemos, que son los Yoga Sutras de Patanjali, la primera obra que se cree que recoge lo que era una tradición de boca a oído, que tenía muchos siglos de anterioridad. No hay una datación exacta, pero se considera que allá por el siglo II aproximadamente, este gran sabio que fue Patanjali, pues se le ocurrió recoger en un texto lo que hasta ese momento era una tradición oral. Y lo hizo de una forma, la verdad que concisa, pero muy profunda. Los Yoga Sutras de Patanjali, como muchos sabéis, son 196 sutras, es decir, 196 aforismos, son párrafos cortos, no muy largos en cualquier caso, y en esos 196 aforismos, en esos 196 sutras, que por dedicarse a yoga se llaman Yoga Sutras, y por ser Patanjali el autor le da el nombre de los Yoga Sutras de Patanjali, puede intentar resumir lo que son los fundamentos de la tradición del yoga. Y eso es lo que vamos a tener como telón de fondo para el recordatorio, para que tengamos presente, practiquemos lo que practiquemos dentro del yoga, porque evidentemente el yoga hay muchas maneras de practicarlo, pero hagamos lo que hagamos, pues que tengamos en cuenta que hay un telón de fondo, que es ese, y que después a partir de Patanjali, bueno, pues ha venido siendo enseñado por muchos maestros y que fundamentalmente en el siglo XIX, principio del siglo XX, pues empezó a llegar a Occidente. Lo primero quizás sea recordaros que el yoga, y no es una exageración, es una ciencia profunda, muy profunda, con honduras en muchos temas, que evidentemente lo espiritual es clave, pero también la psicología. El yoga tiene mucho de fundamentos psicológicos. Yo, de hecho, a personas que se acercan a la psicología, que quieren estudiar psicología, les aliento muchísimo a que estudien yoga porque da parámetros fundamentales para entender aspectos psicológicos del ser humano y muy en particular para un mejor conocimiento de lo que es la mente con todo lo que ello conlleva. Y me gusta recordar esto lo primero, que el yoga es una ciencia espiritual, pero es una ciencia que abarca muchos campos.
Igualmente creo que es importante el que recordemos, creo que lo sabemos, pero no está mal recordarlo, que el yoga no son ejercicios físicos. Es decir, me autocorrijo, los ejercicios físicos son parte del yoga, pero el yoga es mucho más que los ejercicios físicos. Como todos sabemos, la parte de ejercicio físico en el yoga conlleva la denominada, o los denominados, porque ahí los autores no se ponen de acuerdo, asanas, es decir, posturas, ejercicios, y en los Yoga Sutras de Patanjali, de los 196 aforismos, solo 2 se dedican a asanas, 194 se dedican a otras cosas, lo cual nos dice, oye, pues sí, lo que tiene que ver con asana, ejercicio físico en sentido amplio, en la denominación occidental, tiene un sitio en el yoga, pero el yoga es mucho más que eso. Igualmente el yoga es mucho más que sentirse bien, siendo importante sentirse bien, y siendo que el yoga ayuda a sentirse bien, pero el yoga aspira a más, aspira no solamente a que, entre comillas, por ejemplo, pues nos relajemos o nos aporte una serie de percepciones que nos permitan ir por la vida más tranquilos, más sosegados, y todo eso evidentemente colabora a que nos sintamos bien, pero el yoga aspira mucho más que nos sintamos bien. Y eso lleva quizás al último elemento de esta brevísima introducción. El yoga es una ciencia, es mucho más que ejercicio físico, es mucho más que sentirse bien, y realmente el yoga lo que es una práctica de autotransformación. Autotransformación profunda. Autotransformación para que, ahora cuando entremos en lo que son las definiciones de yoga que nos ofrece el propio Patanjali, lo entenderemos mejor. Una autotransformación que nos ayude primero a recordar lo que somos, diríamos que es el primer elemento, el recordatorio de lo que somos. Para mí, por ejemplo, el recordatorio que soy mucho más que Emilio, y como me quede en Emilio, pues esa autotransformación es imposible, como nos aferremos a nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, no vamos a poder de verdad vivir en condición y en calidad con lo que somos. Por tanto, primero recuerdo de lo que somos y a continuación vivir en coherencia con lo que somos. No solamente recordarlo, es decir, no solamente salir del Alzheimer, como a esta sociedad le ocurre a tantas personas, no solamente salir del Alzheimer de lo que somos, sino saliendo del Alzheimer, empezando a recordar lo que somos, aplicarlo a la vida cotidiana. Y vamos a ir hablando de muchas cosas en el yoga, hablaremos recordando el texto de Patanjali y hablaremos finalmente de lo que podemos decir que es la máxima expresión, que es Samadhi, ¿no? La práctica de Samadhi, con lo que Samadhi conlleva, y ahí que como terminaremos recordaré lo que os voy a decir, y es que los yogis, los gurús, los grandes maestros, siempre nos han dicho, si se da la circunstancia, que tampoco tenemos que ponernos ahí como una expectativa, porque es la mejor forma de no llegar nunca a ella, pero si tenemos el camino dirigido a alcanzar esa etapa máxima del yoga superior, que es Samadhi, aquel que vive el Samadhi o se autotransforma, es decir, se transforma en otra persona y vive su vida de una forma radicalmente distinta, o todo lo que ha hecho, por largo que haya sido el camino, no le ha servido para nada. Lo está tirando por la borda en el último momento, en un momento culminante, ¿no? El de la prueba del algodón, porque ciertamente cuando se alcanza ese estado superior del yoga superior, si de verdad eso te ha impregnado, si de verdad eso se ha integrado en ti, si eso ha ido a algo más que lo intelectual, con todo lo que ello conlleva, tu vida se ha tenido que transformar. Y se ha tenido que transformar tu visión de la vida, tus relaciones contigo mismo, las relaciones con los demás, las relaciones con el reino de la naturaleza. Todo tiene que haber cambiado por completo, y si no, pues resulta que algo ha quedado por el camino, o lo que has ido llenando, ¿no? de un material muy valioso, pues se te está escapando de algún modo. Si esa autotransformación que tiene, insisto, una incidencia en la vida diaria, no se produce. Y esta es, sin duda ninguna, el trasfondo, el gran elemento motor de lo que el yoga es y de lo que el yoga significa. Una ciencia, una auténtica ciencia, dirigida a nuestra autotransformación, entendida como el recuerdo de lo que realmente somos y la aplicación a nuestra cotidianidad, a nuestra vida diaria, de eso que realmente somos. Dicho esto como introducción, a partir de ahí creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer, y es una pregunta fundamental que nos va a dar muchísimas pistas, ¿podemos definir el yoga? ¿Es posible definirlo? ¿Hay alguna definición
que de alguna forma resuma, de algún modo sintetice lo que el yoga es? Bueno, la primera pista, sin duda ninguna, es etimológica. La palabra en sí, yoga. La palabra yoga es una palabra que viene del sánscrito. Hay en las corrientes que están en las corrientes lingüísticas indoeuropeas primitivas, y como creo que todos sabemos, el castellano viene del latín, y el latín viene de las corrientes de lengua indoeuropea. Y hay palabras de esas corrientes que estaban ya en el idioma sánscrito que de algún modo han quedado también presentes en el idioma que nosotros hablamos. Y mira por dónde yoga es una de ellas, porque la raíz de yoga la tenemos nosotros en castellano en algunas palabras. Por ejemplo, yunque, o por ejemplo, cónyuge. Son palabras que tienen la misma raíz que yoga. ¿Y qué es lo que significa cónyuge, lo que significa yunque desde el punto de vista de su raíz? Unir, unir. ¿Qué es lo que hace yunque? Une a dos bueyes. ¿Qué es lo que hace el ser cónyuge? Une a dos personas. El término yoga significa unir, unir, ligar. Y la pregunta es, bueno, ¿y ligar o unir el qué? Pues se trata de que desde tu personalidad perciba, como decíamos antes, que hay algo más que tu personalidad y de algún modo tu vida se una, tu vida se ligue a lo que realmente eres. Y en ese sentido hay otro término en castellano que viene del latín, y en este caso no viene de la tradición del sánscrito, que todos conocemos, que es el término religión. El término religión etimológicamente tiene distintos significados, pero hay uno que tiene una similitud con yoga, porque es religar, unir lo que se ha separado. El ser humano se separa de lo que es, se aferra a su personalidad, a su pequeño yo, y de esa forma se separa de su verdadero ser. Religar etimológicamente es que te vuelvas a ligar, que vuelvas a vivir en coherencia, como decíamos antes, con lo que realmente eres. Y esto está también en la sustancia y en la razón de ser del término yoga. Es decir, que en la etimología ya de yoga nos lleva a lo mismo que estábamos comentando, el recuerdo de lo que eres y la coherencia en tu vida con aquello que realmente eres. Esa unión, ese ligar, ese religar al que acabamos de hacer referencia. Pero para ahondar más en esto, porque esto tiene muchas implicaciones, pues nos vamos a los Yoga Sutras de Patanjali. ¿Y qué nos dice Patanjali, qué nos dicen los grandes maestros de yoga acerca de la definición de yoga? Pues curiosamente, si vamos leyendo los 196 aforismos, y si vamos leyendo también a otros grandes maestros que han venido después de Patanjali, nos encontramos tres definiciones, tres. Y esto a veces despista, porque claro, si estamos buscando una definición de yoga y resulta que nos dan tres, pues nos puede surgir la duda de cuál es la verdadera, ¿no? O si puede haber algún tipo de despiste o de contradicción. La realidad, como vamos a comprobar ahora, es que las tres definiciones, de modo distinto, nos está diciendo lo mismo. Y de un modo distinto que no las contradice, sino que enriquece. Las tres definiciones tienen el mismo núcleo, tienen el mismo trasfondo, como vamos ahora a recordar, y no solamente tienen el mismo trasfondo, sino que como se plasman teniendo el mismo núcleo de manera distinta, esa manera distinta no se contradice, sino que enriquecen y nos dan una visión bastante exhaustiva, bastante íntegra de lo que el yoga es y de lo que el yoga significa. La primera definición, la que más se suele usar, que aparece al final, curiosamente, de los Yoga Sutras de Patanjali, pero es la que más se suele usar, la denominada fusión con la realidad. La fusión con la realidad. Seguro que en más de una ocasión la habéis leído, la habéis escuchado. El yoga tiene como, por así decir, como plasmación máxima la fusión con la realidad. La fusión con la realidad, ¿qué es? Ver la realidad, vivir la realidad. No verla en penumbra, no verla tergiversada, manipulada, no. Lograrla ver total y absolutamente, ¿no? Es lo que nos dicen los grandes maestros, que en ese estado de samadhi logran ver lo real, que no lo estamos viendo cotidianamente, que se nos escapa en la cotidianidad. Y nos dicen que cuando se ve lo real, lo que realmente somos, cuyo atributo fundamental es la consciencia, actúa como una especie de espejo, como si la consciencia que somos y la vida que está aquí, la vida se refleja en la consciencia que somos y se unifica. Hay el espejo de nuestra consciencia tan limpio que la vida se refleja en ese espejo y al reflejarse en el espejo se unifica.
y por fin estás viendo lo que es la realidad y lo que es tu realidad. Esto lo encontramos expresado en muchos maestros del yoga, pero ojo, también en muchas místicas, es decir, en muchas corrientes místicas también nos enseña esto. Personalmente considero que donde encontramos esta experiencia mejor descrita, es decir, la experiencia de Samadhi, la experiencia de llegar a un estado, que ya veremos que tiene mucho que ver también con estados mentales y con la capacidad de educar la mente, ahora iremos después a ello. Cuando se llega a ese estadio, quien quizás mejor nos ha descrito vivencias, experiencias de algo tan sublime, de algo que por supuesto los yogis nos han dicho que no es que no quieran compartirlo, es que no se puede compartir, es decir, que si no has tenido la vivencia, si no has tenido la experiencia, no se te puede expresar qué significa eso de fusionar con la realidad, qué significa eso de ver la realidad. Pues bien, desde el punto de vista de la mística sufi, por ejemplo, en el caso de Arabi, en el caso de Rumi, y la mística cristiana, de hecho, místicos cristianos que se educaron y escribieron en castellano, lo cual es una ventaja, ¿no? Porque no tenemos que usar traducciones, sino que lo tenemos de manera directa, sin ningún tipo de duda, Teresa de Jesús, en los estados de éxtasis, pero muy particularmente Juan de Yepes, conocido como San Juan de la Cruz, que ahondó enormemente no solamente en la experiencia que él llamó de alta contemplación, es un tema terminológico, da igual, éxtasis, alta contemplación, samadhi, la experiencia es muy semejante, y lo que hace San Juan de la Cruz es que a través de la poesía, también en prosa, pero fundamentalmente a través de la poesía, pues nos describe lo que es esa fusión con la realidad, ese estado tan difícil de compartir con relación a aquello que no lo hemos experimentado. Y hay varios poemas, yo en particular aconsejo el que es conocido por su estribillo, toda ciencia trascendiendo, toda ciencia trascendiendo. Es un poema relativamente largo y todas las estrofas terminan igual, toda ciencia trascendiendo. Os recuerdo solamente el principio porque ya es muy indicativo del conjunto de su poema, ¿no? Es donde nos dice, entréme donde no supe, entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entréme donde no supe, quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y el quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, percibes, ves, experimentas lo que no experimentas cuando no estás en ese estadio. Y hay otro poema precioso que, como ejemplo de las cosas que él nos asegura que se puede percibir en ese estado, él nos dice que está percibiendo, que está experimentando, que está viendo, dicho entre comillas, algo que nos dice sobre ese algo lo siguiente. Dice, no sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que no tiene. No sé su origen, pues no le tiene. Más bien sé que es el origen de todo lo que no tiene. Cosas como esta percepción de la realidad, es que pasar como también en muchas tradiciones, la tradición del yoga, la tradición oriental, se le ha dicho ir más allá de la nube. E incluso se le llama la nube del no saber. Hay un texto cristiano del siglo XIII que precisamente habla de la práctica de la meditación y que te enseña a ir más allá de eso, que insisto, fijaros cómo es el título del texto, la nube del no saber. Es estar en un estado donde, como dice Juan de la Cruz, no saben nada, entre comillas, desde los parámetros de lo que entendemos como conocimiento, pero sin embargo accede a una sabiduría que está fuera de lugar en los parámetros del conocimiento normal. La fusión con la realidad, por tanto, es un estado que se logra a través del yoga, en donde ves, por fin ves lo real, ves la realidad de ti, ves la realidad de todo, ves la realidad de la vida, y se produce una especie de fusión. La vida y tú y la vida dejáis de estar por separado. Es lo que también se suele definir como que la vida que llamamos siempre, yo como observador y observando, el observador y lo observado, en ese estado, esa barrera va diluyéndose hasta que llega a desaparecer. Ya no hay barrera. El observado y el observador, lo observado y el que observa, se convierten en la misma cosa.
Es ese ejemplo del espejo, donde la vida se refleja en el espejo de la conciencia y se refleja de tal forma que ya el espejo y la vida y el espejo es exactamente lo mismo. Esta es la primera definición, que es muy profunda, es muy mística de lo que el yoga es. Yo diría que es una definición muy interesante, muy potente, porque nos enseña la envergadura de lo que estamos hablando, pero corre el riesgo de que si nos quedamos en esa definición se nos pueden escapar muchos elementos prácticos del yoga. Por eso es bueno tener en cuenta las otras dos definiciones, que como decía antes, el núcleo es el mismo, pero se plasma de una manera distinta que no contradice, sino que enriquece. Vamos a la segunda gran definición del yoga. De hecho, es la primera que nos encontramos en los Yoga Sutra de Patanjali, porque el Sutra segundo se pregunta a Patanjali, ¿qué es yoga? Imaginaros a ese maestro en el siglo II preguntándose, ¿qué es yoga? Y a la luz de toda la tradición que recoge nos da una respuesta que en principio no puede decir tal, porque él nos dice que yoga es la inhibición de los vrittis. Vrittis, mantengo la palabra original, sánscrita, pero de inhibición no es mantenido la original. He estado diciéndolo al castellano, es un juego, ¿no? Inhibición de los vrittis. Los vrittis son normalmente, la mayoría de los textos, si vais a textos que hablan de yoga y hacen referencia a los vrittis, es difícil, muy difícil de traducir. Yo, de hecho, dudo que haya una palabra en castellano con capacidad para traducir los vrittis. La más usada, la expresión más usada son modificaciones de la mente. ¿Qué es yoga? La inhibición de las modificaciones de la mente. Pero claro, eso de las modificaciones de la mente, ¿a qué se está haciendo referencia exactamente? Bien, creo que para entenderlo podemos usar un ejemplo. Cuando hablamos de la mente, de lo que es la mente, por eso decía hace un ratito que el yoga tiene un componente de psicología potentísimo, porque hace tantísimo tiempo, imaginaros de cuándo viene el yoga, miles de años, ¿no? Ya sabios y sabias se preguntaron, ¿qué es la mente? Cosas que no se está preguntando esta sociedad, fijaros. La sociedad no se pregunta qué es la mente, o lo despacha unificándolo o creyendo que la mente es el cerebro. Y hace miles de años la tradición del yoga nos dice, no, la mente es una cosa, el cerebro es otra. ¿Cómo se explica esto? Pues hace 3000 años era complicado, hoy lo tenemos muy fácil, porque se puede explicar muy bien con las tecnologías. Y además no hace falta ser un experto en tecnología. La inmensa mayoría de nosotros hemos hecho nuestros términos anglosajones aplicados a las tecnologías. Al que me refiero, creo que la mayoría sabemos a lo que hago mención. Hardware y software. Hardware y software. Eso está ahí, se ha metido en nuestro lenguaje cotidiano. Yo tengo aquí un móvil para que me avise cuando lleve hablando, cuando sean las 20:15, y este móvil, tal cual, es hardware, aparato. El hardware sería el aparato, el soporte físico. Un móvil, un ordenador, una tablet, el soporte físico es el hardware. Pero todos sabemos que lo importante del móvil, o lo importante de un ordenador, por importante que sea el aparato, lo que realmente nos da utilidad, ¿qué es? Los programas, las aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro móvil, por ejemplo. Aplicaciones que, por cierto, dicen mucho de nosotros. Porque si encendemos el móvil y comparamos los iconitos que tenemos todos en pantalla, las aplicaciones que hemos descargado, veremos que hay aplicaciones que casi todos tenemos. No sé, por ejemplo, WhatsApp, casi todos tendremos aquí el emblema de WhatsApp o el emblema de Telegram. Bueno, Telegram y WhatsApp son aplicaciones que hemos descargado, no forman parte del hardware, forman parte del software que hemos descargado. Y después puede ser que haya otros iconos que tengo yo y que no tienes tú, depende de nuestras aficiones. Yo tengo un icono de jugar al ajedrez, porque me gusta jugar al ajedrez, o tengo un icono que me permite por la noche saber el nombre de las estrellas que están encima mía. Bueno, pues son manías que uno tiene. Esa manía no la tienes por qué tener tú, y tú, sin embargo, tienes a lo mejor otras aplicaciones que a mí, por mis aficiones, por mis intereses, ni se me pasa por la cabeza tener. Creo que todos sabemos, lo acabo de recordar, la diferencia entre hardware y software. Pues bien,
acudiendo a la enseñanza del yoga y aplicándola a la realidad, diríamos que el cerebro es el hardware. Aquí está. El cerebro que está en la cabeza, ese es el aparato, entre comillas. Pero la mente no es el cerebro. La mente es más que el cerebro. La mente es el software. Y esto además, la ciencia actual, la medicina actual, la neurocirugía actual, lo sabe porque hay ya cantidad de casos, datados, investigados, de personas que por enfermedad o por accidente han perdido componentes importantes del cerebro y sin embargo no han perdido capacidad mental. Lo cual hace 100 años o menos incluso era un imposible. La ciencia ya sí se ha dado cuenta de esta auténtica maravilla. Hay personas, insisto, que por enfermedad o accidente pierden parte del cerebro, zonas del cerebro que dejan de ser útiles, pero sin embargo no pierden sus capacidades mentales. Y la ciencia ha empezado ya a asumir que, como el yoga enseña hace mucho tiempo, una cosa es la mente y otra cosa es el cerebro. A partir de ahí, más allá del software que hemos hecho referencia, ¿qué es la mente para la ciencia del yoga? Bien, hemos compartido que en nosotros está un pequeño yo, por decirlo de alguna manera, nuestro yo físico, emocional y mental, la personalidad a ello asociada. A eso también lo podemos llamar nuestra apariencia, quizás sea una forma sencilla de entenderlo. Y desde luego se puede definir muy bien como lo perecedero que hay en nosotros. Y lo que en un momento determinado está llamado a morir y a diluirse. Ese sería el pequeño yo, nuestra apariencia. Y ese pequeño yo, esa apariencia, vive en un mundo material. Está nuestra propia materia, nuestro pequeño yo material, apariencia perecedera, y vive en un mundo material. Pero claro, después en nosotros hay algo que no va a conocer la muerte, algo que es imperecedero, con el nombre que lo queramos dar cada uno, y que constituye nuestra esencia. Y ese verdadero yo, y es verdadero no en el sentido de que el pequeño yo no sea verdadero, es verdadero en el sentido que es imperecedero, el otro en cambio es efímero y pasajero. Ese pequeño yo, su atributo, como decía antes, es la consciencia. Esencia, consciencia. Pues bien, pregunta que se hace el yoga. Cuando la esencia que tiene como atributo la consciencia está encarnada en un pequeño yo, está encarnada en una apariencia perecedera, ¿cómo será se ingenia para relacionarse con el exterior? ¿Cómo será ingenia la esencia consciencia para interactuar con el mundo de la apariencia y con el mundo de la materia? Porque es consciencia, es esencia, es intangible. No pertenece al mundo de las formas, pertenece al mundo de la no forma. ¿Y cómo desde el mundo de la no forma nos podemos relacionar con el mundo de las formas? Y el yoga profundiza en esto y nos dice, a través de la mente. La mente es la interfaz, utilizando una terminología actual, es el intermediario. La mente es el intermediario entre consciencia y materia. En terminología del yoga, entre purucha, consciencia, y prakriti, que es la materia, en todas sus formas. Y vosotros y yo, y de hecho todas las formas de vida del universo, utilizan lo que en el lenguaje sánscrito se le llama chitta, como si fuera la mona de Tarzán, pero con doble T. Chitta. ¿Chitta qué es? La mente. Y la mente es el intermediario entre la consciencia, esencia, y la materia, entre purucha y prakriti. Y esto se da en el ser humano. El ser humano, como perfecta conjunción de esencia y apariencia, la esencia usa la mente para relacionarse con el mundo material en el que vive. Esto es muy importante porque cuando el yoga nos da esta pista, nos dice algo que es fundamental. Que por la práctica del día a día, por las vivencias diarias, en la mente aparecen modificaciones, vritis. Ahí viene el término. Por su uso diario, en la mente, que es la intermediaria entre la esencia y la apariencia, aparecen en la mente, aparecen vritis. Aparecen modificaciones de la mente. Las modificaciones de la mente son como vibraciones, porque no voy a entrar en detalle, pero la mente tiene una sustancia que es manas, que es una sustancia vibratoria,
Y nuestro día a día hace que en la mente aparezcan vibraciones, nosotros las solemos llamar a veces perturbaciones, alteraciones, que vienen de nuestra experiencia cotidiana, que vienen de nuestra experiencia cotidiana y cómo le afecta a la mente, que viene de nuestra experiencia cotidiana y que nos afectan emocionalmente y a través de la emoción también afecta a la mente. En fin, las alteraciones, perturbaciones, modificaciones de la sustancia mental que tienen su causa en la vida cotidiana. Cuando algo no nos parece bien y nos enfadamos, cuando algo no sale como nosotros queremos, cuando estamos tristes por alguna cosa, ojo, también cuando estamos alegres, todo eso produce unos movimientos vibratorios en nuestra mente, que es lo que en el yoga se llama vritis. Y el yoga lo que enseña es a inhibir, ojo, no a eliminar, sino a ir inhibiendo esas modificaciones, a que tu mente, la mía, se calme, se tranquilice. Un ejemplo que me gusta usar, primero porque para mí es muy práctico, pero para bastantes de los que estáis aquí, hay un tanto por ciento pequeño. Me refiero a aquellos que tenemos gafas. Aquí hay un tanto por ciento pequeño de personas con gafas. Pero bueno, en cualquier caso el ejemplo sigue valiendo, aunque no tengamos gafas. Las personas que tenemos gafas, en mi caso, decíamos que la mente es la interfaz entre la esencia que somos y la apariencia en la que hemos encarnado, pero ojo, el mundo material al que pertenece esa apariencia. Es la interfaz, el intermediario. Para mí, las gafas son la interfaz, el intermediario que uso para relacionarme con la vida. Y en este caso, para relacionarme con vosotras y con vosotros. Para mí las gafas son indispensables. Astigmatismo, hipermetropía, presbicia, indispensable. Las gafas me las quito para dormir y en cuanto que me levanto por la mañana, pues las tengo que volver a poner. Si aquí me las quitaran, bueno, pues ahora lo que veo son manchones de colores y hasta no veo la cara de ninguno, ni siquiera los que estáis en la primera fila, no veo ninguna cara y lo que veo son manchones. Y a los 2 o 3 minutos me marearía, así que me vuelvo a poner la gafa, porque me hubiera mareado en poco tiempo. Me han dicho, y me lo creo, de que tenemos capacidad de sanación visual, que si una persona con deficiencias visuales está de 2 a 3 meses sin utilizar las gafas, los órganos visuales ponen en marcha un proceso de autosanación. No lo pongo en duda. Lo único que ocurre es que tengo que buscar el momento para estar 3 meses sin usarla. Para mí dar cuenta que la necesito continuamente para todo, pues es un cierto problema. Pero en fin, en cualquier caso, volvemos al ejemplo. Para mí, y para varios de los que estáis aquí, las gafas son imprescindibles. Son la interfaz que utilizamos para relacionarnos con la realidad en la que vivimos, ¿de acuerdo? Esto es la mente. Y los que tenemos gafas sabemos además muy bien, aplicando el ejemplo de las gafas, lo que son los vritis. Porque los que tenemos gafas tenemos que limpiarlas de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se manchan. En el día a día se manchan las gafas, ya está. No digamos ya los días, por ejemplo, que hay lluvia, que hay viento, que entonces se manchan más, pero normalmente las gafas se manchan y el que más y el que menos llevamos un trapito en el bolsillo y de vez en cuando pues limpiamos las gafas. O por la mañana lo primero que hacemos es limpiar las gafas para el día. Y sabemos que no solamente se manchan, sino que también aparecen rayones. Eso ya es más grave, ¿verdad? Eso ya no se quita simplemente con un trapito. O no solamente aparecen rayones, a veces las gafas, depende del tipo de gafas, las progresivas son más dadas a ello, que son las que yo tengo, le van apareciendo con el uso, con el paso del tiempo, opacidades, se van como desgastando y le van apareciendo opacidades. Pues bien, exactamente esto es lo que le pasa a nuestra mente. Nuestra mente en el día a día se mancha, y no solamente se mancha, sino que le salen rayones e incluso opacidades. Y esto puede constituir un verdadero problema, porque puede ser que las gafas de la mente las tengamos tan llenas de manchas y de rayones que estamos mirando por ellas, creyendo que estamos viendo la realidad y no estamos viendo la realidad, estamos viendo nuestras manchas, estamos viendo las alteraciones, los movimientos, los removimientos que hay en nuestra mente. De ahí lo importante de inhibir las modificaciones de la mente. Inhibir los vritis es limpiar las gafas. Fijaros que es fácil de entender.
Cuando se nos dice en el Yoga Sutra segundo de Patanjali que la inhibición de los... ¿Qué es yoga? La inhibición de los vritis. Limpia las gafas. Pero claro, eso significa que te des cuenta de lo que es la mente, cosa que te enseña el yoga, y que te des cuenta además de que hay que limpiarla, que la mente hay que limpiarla. Y limpiar la mente también se puede definir como una labor de educación de la mente. También hay que educarla para que se nos manche menos, para que sea más estable, para que sea más equilibrada y armónica. A la mente hay que enseñarla, a la mente hay que educarla, y el yoga tiene mucho, lo iremos viendo ahora, de educación de la mente. Pero fijaros qué interesante es esta definición, porque claro, detrás de el inhibir las modificaciones de la mente está también lo crucial, el tomar conciencia de que en ti hay una esencia, de que en ti hay una apariencia. Está el mismo trasfondo, si os fijáis, que en la fusión de la realidad, donde también es lo mismo. Se nos está hablando de que en nosotros hay algo que está más allá de lo puramente material, algo que es consciencia y que nos permite acceder a la realidad. Bueno, pues en esta segunda definición se nos habla de inhibir las modificaciones de la mente. Eso sirve para que entendamos lo que es la mente, para que entendamos lo que es, con este ejemplo de las gafas también, todo lo que tiene que ver con las modificaciones de la mente. Y el yoga nos ayuda a limpiar las gafas. Las prácticas de yoga, sus distintas etapas, sus distintas fases, nos ayudan a limpiar las gafas. Fijaros hasta qué punto que antes hemos hecho referencia a la fusión de la realidad en la primera definición, y en la primera definición hemos hecho referencia a la etapa superior de la etapa superior del yoga, que es Samadhi. Pues bien, ¿cómo se define Samadhi en los textos de yoga y en los Yoga Sutra de Patanjali? La desaparición de la autopresencia de la mente. Esta definición de Samadhi me la he guardado para ahora, cuando hubiéramos explicado lo que es la mente. Fijaros, Samadhi, ese estado donde, entreme donde no supi que debe no sabiendo toda ciencia trascendiendo, es un estado que va ligado a la desaparición de la autopresencia de la mente. No significa que dejemos de tener mente. Es imposible que dejemos de tener mente. No podemos arrancarnos el software de la mente. La mente está ahí. Pero las gafas están tan limpias, las gafas están tan puras, que es como si no estuvieran. Y esa mente que está siempre apareciendo en escena, deja de aparecer en escena. ¿Por qué? Porque está en armonía, porque está educada, porque está en equilibrio. Y cuando la mente no se hace autopresente, la mente ya no tiene ningún britis. Por eso es como cuando las gafas están perfectamente limpias, ya no hay ningún britis en las gafas de la mente, y tú por fin estás viendo la realidad. No estás viendo la realidad distorsionada por tus manchas, por tus rayones, no, estás por fin viendo la realidad. Pero para eso la mente tiene que estar en calma. Eso es lo que se denomina la desaparición de la autopresencia de la mente, de esta tendencia que tiene la mente no educada, que es la vuestra y la mía, la tendencia que tiene a aparecer en escena. Y el yoga nos enseña a que eso vaya inhibiéndose. No como un rechazo, no como un desprecio, sino bueno, tomando conciencia de que nos impide ver la realidad, vivir en condiciones en coherencia con lo que somos, y es un proceso donde vamos limpiando la mente hasta conseguir la inhibición de los límites. Segunda definición de yoga. Fijaros que solamente acudiendo a las definiciones se nos van dando enseñanzas que afectan e inciden en muchos campos de nuestra vida cotidiana. Sería impresionante que a los niños en los colegios desde guardería le enseñaran esta analogía entre la mente y las gafas, y el que tomemos conciencia de que las gafas de la mente se nos manchan, y que como se nos manchan, corremos el riesgo de confundir las manchas con la realidad, y que a partir de ahí muchas veces tomamos decisiones no con base en la realidad, sino con base en las manchas que en ese momento tenemos en nuestras gafas, y que se nos enseñara además de la teoría la práctica para que esa mente, esas gafas de la mente, pudiéramos limpiarlo, la mantengamos siempre, en la medida de lo posible, lo más limpio. Sería maravilloso. Bueno, pues esto está enseñado en el yoga hace muchísimo tiempo, y la humanidad realmente no le ha sacado mucho jugo a enseñanzas tan profundas como estas, cuando están ahí en nuestra disposición, y además a lo largo de los siglos ha habido maestros y maestras que nos lo han ido explicando, adaptando el lenguaje, adaptando los ejemplos, para que nos pueda de verdad llegar, nos pueda calar y podamos aplicarlo a nuestra vida cotidiana.
Y fijaros porque ahora viene la tercera definición de yoga, que eso lo encontramos a partir del aforismo 54 de los Yoga Sutras de Patanjali. Es el aforismo a partir del cual se habla de un término que tampoco hay un acuerdo lingüístico si es masculino o femenino. Eso es magnífico que no haya acuerdo si es masculino o femenino, porque las dos cosas, lo cual es genial, que es klechas, klechas. Hay autores que hablan de las klechas, como termina en A, pero hay autores que hablan de los klechas. No, da igual, klechas, con K, klechas. Y S-H-A-S termina, klechas. Nos dice Patanjali a partir del aforismo 54 que el yoga consiste en inhibir, en de alguna forma ir paliando de nuestra vida los klechas. Podríamos decir, oye, Patanjali en el Yoga Sutra II nos acaba de decir que es inhibir los vritis. Y ahora en el 54 nos dice que se trata de actuar para inhibir los klechas. ¿En qué quedamos? ¿Los vritis o los klechas? O lo que os dije antes, es que el trasfondo es el mismo y son aplicaciones distintas de lo mismo. Klechas son causas de la aflicción humana. Las causas de nuestra aflicción. El término aflicción es importante. Se suele traducir erróneamente como las causas del sufrimiento. Pero no es cierto. En sánscrito puro, es aflicción. Y diréis, bueno, ¿son sinónimos? No, no es sinónimo. Porque la aflicción es objetiva. El sufrimiento es una forma que tú tienes de vivir la aflicción. Una circunstancia dura, entre comillas, es una circunstancia dura. Ahora, el sublimar el sufrimiento, eso depende de ti. Hay personas, por ejemplo, que teniendo la misma enfermedad, cáncer de pulmón, y yo he estado compartiendo con ellos en salas de oncología en los hospitales de Sevilla, personas que tienen exactamente lo mismo. Cáncer en el pulmón derecho, en estado ya muy avanzado, esperanza de vida 6 meses. Y hay una persona que eso lo está viviendo, no con dolor, sí, porque tiene dolores, pero lo está viviendo con armonía, con paz. Y es un ejemplo cuando hablas con esa persona, oye, esta persona que se está muriendo, que sabe que se está muriendo, que empieza a tener ya incidencias en su día a día debido a esa enfermedad, y con qué calma se le ve, con qué armonía se le ve. Y en cambio, otra persona tiene lo mismo y está como desesperada, quejándose, no puede ser como luchando contra, no como rechazando. Bueno, la enfermedad es la misma. El dolor está en los dos casos, la experiencia es muy similar, pero hay una persona que la ha elevado a sufrimiento y la otra persona, por lo que sea, no lo vive como sufrimiento. Lo vive como aflicción, sí, pero no como sufrimiento. Esta diferencia está muy presente en el yoga. Y los klechas tienen que ver no con el sufrimiento, sino con la aflicción. Y se nos pregunta por parte de Patanjali, que en este caso personalmente creo que bebe directamente de las enseñanzas de Buda, directamente. Se pregunta, ¿cuáles son las causas de la aflicción humana? Las causas raíz, por decirlo de alguna forma. Las causas profundas. También podríamos decir, ¿cuáles son las causas de los vritis que aparecen en tus gafas? Pero en este caso es, si queréis hacerlo más literal, o como aunque ya he hecho la diferencia, pero sería preguntarnos por qué se sufre. ¿Por qué lo pasamos tan mal? Conocéis que nos dice más la leyenda que la historia, pero sí, en cualquier caso es tan bonita que la reproducimos siempre, que Siddhartha Gautama vivía en un palacio, era un príncipe, y que viviendo en un palacio, el padre había hecho todo lo posible por mantenerlo apartado del mundo, y que no tenía un conocimiento del mundo. El palacio era muy grande y parece que nunca había salido del palacio. Tenía unos grandes jardines y su vida era el palacio. Buda se había casado, Siddhartha Gautama, perdón, no era todavía Buda, se había casado, había tenido un hijo. Y hay un momento determinado, por unas circunstancias, que sale del palacio. Claro, al salir del palacio, a él lo que ve muchas cosas, pero lo que más le llama la atención es lo mal que le está pasando a la gente. Y eso lo conmueve.
le rompe el corazón. Tanta aflicción, tanta tristeza, todo eso que ve a su alrededor lo conmueve. Lo conmueve tanto que se va del palacio y no vuelve nunca más. Eso es un tema que de la vida de Buda no se habla mucho, pero Buda no vuelve nunca a ver a su mujer y a su hijo, ¿eh? Porque los maestros siempre nos han enseñado que el linaje importante es el linaje espiritual, no el linaje de los lazos de sangre. Y que lo fundamental, la prioridad en la vida tiene que ver con lo álmico, por decirlo de alguna forma, no con los lazos de sangre. Esto también lo enseña posteriormente Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, ¿no? Cuando está la madre buscándolo de pueblo en pueblo, porque tiene algo, parece ser muy importante que decirlo, y cuando llega por fin a un pueblo donde está y no se ha ido al siguiente, está la casa donde está Jesús, que está dando una plática, está abarrotada de gente, ¿no? Tan abarrotada que la madre no puede entrar, es que la gente está abarrotando la casa, asomadas por las ventanas, hay gente en el techo que tiene puesto el oído para escuchar a Jesús, entonces llega allí María y es que no puede entrar. Entonces, ¿qué hace María? Al que está afuera le dice, por favor, ¿le puede decir que está aquí su madre? Bueno, realmente los evangelios, su madre y sus hermanos, lo dicen así, los evangelios oficiales lo dicen de esta forma, que está aquí su madre y sus hermanos, que necesitamos hablar con él. Bueno, pues imaginaros la escena, se va corriendo la voz, ¿no? Es como si tú fueras Jesús, además tienes una fisonomía que se parece, y María que está allí fuera, dice, por favor, decidle a Jesús, que no puedo entrar, decirle, ir corriendo la voz de que está aquí su madre, y que tengo algo muy importante que decirle, que es urgente. Bueno, pues imaginad que se va corriendo la voz, y por fin, Vera, que está ahí al lado de Jesús, le dice, Jesús, perdona que te interrumpa, pero es que me hacen llegar que está ahí tu madre, que está ahí tu familia, que tiene urgencia en hablar contigo. Jesús en ese momento interrumpe su práctica y en los evangelios oficiales, estos no son apócrifos, son los oficiales. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús mira a la gente y dice, mi familia sois vosotros. Lo que está afuera no es mi familia sois vosotros. Para incidir que lo importante es la ligación desde la esencia, no la ligación desde la apariencia. Los lazos de sangre, las relaciones familiares, son importantes, sí, pero ojo, la prioridad es otra. Y en el caso de Siddhartha Gautama es tremendo porque es que no vuelve, se acabó, se acabó. Él tiene muy claro lo que quiere hacer y lo que quiere hacer es colaborar, contribuir a paliar tanta aflicción, tanto dolor y a partir de ahí, lleno de compasión, dedica toda su vida a eso. Sabéis que hay una parte de su vida que se dedica al ascetismo más puro, o sea, hay momentos determinados, parece que después de 4 años, que la vía ascética se da cuenta que no, que tiene que haber una vía más de acción. En definitiva, finalmente llega ya a ese estadio magnífico en el que llega a, entre comillas, la iluminación. Pero lo que mueve y ahí es donde es donde Gautama se convierte en Buda, ¿no? Buda Gautama como lo conocemos en la actualidad. Pues bien, ¿qué es lo que mueve a Siddhartha Gautama? La aflicción humana, la compasión. Esto es lo que está en los Yoga Sutras, esto es lo que está en el yoga, los kleshas. Y Buda se pregunta, ¿cuáles son las raíces profundas del sufrimiento? La de verdad, no las aparentes, sino ¿por qué hay tanta aflicción, tanto sufrimiento en el ser humano? Y a partir de ahí, él enuncia una serie de cosas, cuando ya sale de la iluminación y comparte con los que empiezan a ser sus discípulos, que lo encontramos muy bien recogido, yo diría que incluso mejor sistematizado que en la tradición búdica, en la tradición budista, lo encontramos en la ciencia del yoga. Porque en la ciencia del yoga se resume en 5. ¿Por qué hay tanta aflicción en el mundo y en tu vida y en la mía? 5. Esto va de 5 cosas, no son 50, son 5. Y se resume de la siguiente manera. Fijaros que estamos diciendo que la tercera definición de yoga es inhibir, ir paliando las causas de la aflicción humana, los kleshas. ¿Y cuáles son los kleshas? 5. Primero, el principal, la raíz de la raíz de todas las aflicciones humanas, nos enseña el yoga. ¿Cuál es? El olvido, la ignorancia. La traducción que se da es ignorancia, la ignorancia. Pero claro, esto puede despistarnos, porque si lo leemos así a bote pronto, la ignorancia. A ver, la principal razón de la aflicción humana
es que no nos sabemos las capitales de Europa, que no nos sabemos la bandera del mundo, la ignorancia, ¿no? Hay que seguir leyendo y reflexionar un poquito porque la enseñanza tiene mucho calado. No, la ignorancia de lo que eres. No de las capitales del mundo, no de un problema matemático, no. La ignorancia de lo que eres. Principal, auténtica raíz de la aflicción humana. Lo hemos dicho ya, el Alzheimer, la amnesia. Eres inmortal. Tu esencia es divinal. Estás encarnado, sí, en una apariencia perecedera, pero lo que tú realmente eres es mucho más. Y esto, que es fundamental, va y lo olvidas. Ahí está la gran raíz de todas las aflicciones. Ciertamente, un ser humano que recuerda e integra que más allá del Emilio de turno hay encarnado un ser inmortal de naturaleza divinal, con todo lo que ello conlleva, esa persona va por la vida sin aflicciones. Eso no significa que las cosas, entre comillas, le vayan bien o mal según la mente, pero va a vivirlas de una forma totalmente distinta, como experiencia, como vivencia, viendo en todo no obstáculos, sino en todo trampolines, viendo en todo no problemas, sino experiencias, oportunidades, todo se transforma. Claro, la visión se transforma por completo. Primer clecha, por tanto, es el olvido de lo que eres. El segundo clecha, esto como ficha de dominó. Los 5 flechas son como fichas de dominó. Cuando cae la primera, cae la segunda. Primera, has olvidado lo que eres. Segunda, como has olvidado lo que eres, te crees que eres lo que no eres. Esto parece un trabalengua, pero no lo es. Tiene una enorme hondura. Como has olvidado lo que eres, te crees que eres lo que no eres. Como he olvidado quién soy, me creo que soy Emilio. Pues ya está. Consecuencia del olvido de lo que soy, la identificación con lo que en sentido estricto no es que no sea, sí, yo soy Emilio, pero Emilio es insignificante, entre comillas, tiene su papel, tiene su peso, pero Emilio es efímero, Emilio es pasajero. Lo auténtico, lo genuino es lo imperecedero que hay en mí. Y eso, como lo he olvidado, pues entonces me identifico con mi pequeño yo. A mí eso también me gusta hablarlo, algunos lo sabéis, con un ejemplo muy sencillo, que es el del coche y el conductor. Lo que realmente somos, la esencia sería el conductor. Y nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada sería el coche. Y el ser humano, que es un conductor que ha encarnado en un coche. Perfecto. Una magnífica conjunción de conductor y de coche. Oye, el coche es importante, porque sin el coche el conductor no podría vivir la experiencia humana. El coche es en lo que encarna el conductor para vivenciar la experiencia humana. Eso es importante. Sí, es importante. Pero lo fundamental es, obviamente, el conductor. Y cuando el conductor lo olvidamos, ¿qué sucede? Que nos identificamos con el coche. ¿Vale? Ese sería el segundo clecha. Has olvidado lo que eres y te crees que eres lo que eres efímeramente, pasajeramente, por tanto, lo que realmente no eres. Tercer y cuarto clecha van de la mano. Como te crees que eres tu pequeño yo, tu vida se convierte en un desesperado intento que origina multitud de aflicciones, en un desesperado intento de proporcionarle a tu pequeño yo lo que le agrada. Tercer clecha, proporcionarle a tu pequeño yo lo que le agrada. Y cuarto clecha, evitarle a tu pequeño yo lo que le desagrada. No se trata de juicio, se trata de observación. Observamos el mundo y vemos a muchas personas que viven con el conductor dormido, olvidado. ¿Qué sucede cuando el conductor está dormido u olvidado? Que te identificas con el coche. Y a partir de ahí, la vida se convierte en una obsesión por darle al coche lo que le gusta y evitarle lo que le disgusta. Como el conductor está dormido, no hay un mando consciente y todo ya se basa en que las cosas sean las que le gustan al coche e intentar evitarle lo que al coche no le gusta. Y ya está.
Y así vemos que en el mundo cantidad de coches locos, porque al no tener conductor son coches locos, que realmente convierten la vida en darse trompicones, como los coches locos de las atracciones de feria, bla, bla, dándose porrazos los unos con los otros y contra las paredes, y con el olvido absoluto de lo que son. Cuando nos identificamos con el pequeño yo, nuestra vida se convierte en darle al yo lo que le gusta y evitarle lo que le disgusta. Y no hay más, ya está. Todo es lo mismo. El pequeño yo quiere que las cosas sean así, pues ¿qué conseguirlo? ¿Que lo consigo? Contento. ¿Que no lo consigo? Descontento. Y así en todo. Si el conductor estuviera ahí presente, la vida se vive de otra forma, la vida no va de esto. Entre otras cosas porque, fijaros, porque este ejemplo viene muy bien, el coche es perecedero. Seguro que muchos de los que estamos aquí tenemos coche. Me refiero no a esto, sino al que tenemos, yo en mi caso, el que ha aparcado hace un ratito ahí en la puerta, tenemos coche. Y seguro que más de uno y más de dos hemos cambiado de coche varias veces en nuestra vida. ¿Por qué cambiamos de coche? Bueno, a veces porque el coche se va, entre comillas, envejeciendo, que es lo que nos pasa también, que desencarnamos porque ya el coche se va envejeciendo. Pero a veces cambiamos de coche, no porque vaya envejeciendo, sino porque el propósito con el que compramos ese coche ya está cumplido. Y ahora nuestro propósito, que en clave espiritual, en clave hinduista sería el Dharma, nuestro propósito de vida es otro. Cuando tú estás soltero, por ejemplo, soltera, pues no necesitas un coche grande, pero si resulta que tienes pareja y empezáis a tener niños, pues el coche que te venía bien de soltero, ahora cuando tienes 4 niños, pues ya no te viene bien, necesitas un coche, vamos, 4 o 2, necesitas un coche más grande, y cambias de coche. El conductor va cambiando de coche, reencarnaciones, el conductor va cambiando de coche conforme ya el coche que tenía te ha dado lo que necesitaba, y es que ahora ya afrontas una etapa nueva, afrontas un episodio nuevo, un propósito de vida nuevo, encarnamos, desencarnamos, y ese coche es siempre efímero, es siempre pasajero. Y claro, como el pobre coche es pasajero, ¿qué le ocurre? Que en el salpicadero da mensajes de peligro. El conductor, que es inmortal, sabe poner en su sitio esos mensajes de peligro, porque tiene perspectiva de la vida. El conductor sabe cuando ese mensaje de peligro tiene sentido, porque es instinto de conservación. Oye, si estás en una quinta planta, no bajes tirándote por la ventana, baja por la escalera o baja por el ascensor. Ese mensajito del coche es acertado, porque tiene que ver con instinto de conservación, pero el coche, el pobre, en los mensajes que nos lanza, también nos lanza muchos mensajes que son de miedo, porque es perecedero. El coche es perecedero. El conductor de verdad, a lo que llamamos muerte, no le teme. ¿Por qué? Porque muerte es simplemente un cambio de tránsito. Ahora tengo envoltura, ahora dejo de tener envoltura para volver después a tener envoltura. Y además forma parte del proceso, es algo natural en nuestro camino y en nuestro recorrido espiritual. Sin embargo, para el coche es aterrador. Y el coche vive la vida con miedo y con desconfianza, por tanto. Y como no está el conductor ahí, ese miedo y esa desconfianza termina siendo uno de los parámetros fundamentales del coche loco, al que hacíamos referencia antes. Y entonces el coche quiere protegerse. Y como has olvidado al conductor y tú quieres darle al coche lo que el coche quiere, pues tienes que proteger al coche. Y ahí anda la gente protegiendo al coche. La cuenta corriente, las propiedades, el atesorar, el acumular. ¿Dónde vas? ¿Pero para qué necesitas acumular tanto? Decía Francisco de Asís, el santo de Asís. Necesitas poco y lo poco que necesitas no necesitas poco. ¿A dónde vas con tanto lío? Pero es que el pequeño yo, como no tiene el mando consciente del coche, el mando consciente del conductor, ¿qué le pasa al pequeño yo? Que tiene miedo a la vida. Y cree que en la vida hay que protegerse, hay que asegurarse. Y claro, para estar protegido, para estar asegurado, poseo, acumulo, atesoro. Es una forma de protección. Realmente es tremendo, es dañino, es ir, permitirme la pequeña broma, es vivir estreñidos. Siempre reteniendo, siempre acumulando, estreñidos. Suelta. Pero claro, para soltar tienes que tener al conductor ahí activo, si no el coche en su miedo lo que quiere es retener.
Y como tú hayas olvidado lo que eres y te hayas identificado con el pequeño yo, pues como el pequeño yo lo que quiere es seguridad, protección, oye, estás tú con la lengua afuera todo el tiempo, intentando darle al coche protección, seguridad, consumismo. Con el coche sin conductor, ¿qué pasa? Que la vida está vacía. No tiene sentido. O sea, porque el que ha encarnado para vivir la vida es el conductor, y si tú al conductor lo tienes olvidado y vives en modo coche, la vida no tiene sentido. La realidad es que la vida es vacía. Y como la vida está vacía, la intentas cubrir con sucedáneos. La vida la has convertido en supervivencia y la intentas cubrir de sucedáneos. Los sucedáneos, ¿qué son? Lo de fuera. Bien sean personas, bien sean objetos materiales, algo con lo que suplir ese vacío existencial que tengo y que me niego a reconocer que lo tengo. Incluso es que ni me doy cuenta de que lo tengo, porque he olvidado lo fundamental que es lo que soy. El tercer y el cuarto clecha tiene que ver, por tanto, con esto. Primer clecha, el olvido de lo que eres. Segundo clecha, identificación con lo que no eres. Tercer clecha, vivir pendiente de lo que al coche le gusta. Cuarto clecha, intentar evitarle por todos los medios lo que al coche no le gusta. Y por fin, el quinto y último clecha es que todo esto es una identificación absoluta con la vida material. Olvidas todo lo que no sea la pura existencia, la pura vida material. El mundo de los objetos, el mundo de las formas, tu personalidad, la personalidad de los demás, todo en el contexto de lo material, con olvido absoluto de cualquier componente relacionado con la esencia, relacionado con la trascendencia. Si lo reflexionáis, estos klechas que nos dicen el yoga, que son las causas raíz, las causas profundas de la aflicción humana, reflexionarlo, tiene toda la razón. Y hay una enseñanza profundísima de práctica de vida en todo esto. Con lo que, fijaros, con el significado etimológico que habíamos compartido y con las tres definiciones de yoga que aparecen en todos los textos de yoga fundamentales, empezando por los Yoga Sutra de Patanjali, la fusión con la realidad, la inhibición de los vrittis y el paliar o inhibir los klechas, esas tres definiciones realmente están llamando a lo mismo. Están llamando a que te des cuenta de tu verdadero ser, a que recuerdes lo que realmente eres, a que lo integres, a que lo lleves a tu vida. Y cada definición te plasma lo mismo de distintas maneras, dándote enseñanzas muy importantes sobre la mente, sobre la aflicción y sus causas. Es una enseñanza preciosa. Pero claro, el yoga no se puede quedar ahí. Lo que acabo de resumir malamente es un profundísimo tratado metafísico. Es enorme. La sabiduría que está detrás de esto que yo acabo de sintetizar es inmensa. Y desde luego te muestra una vida totalmente distinta de lo que esta sociedad ve y lo que esta sociedad sostiene. Radicalmente diferente. Y es toda una provocación para vivir de una manera distinta. Pero claro, a partir de ahí comienza la práctica del yoga. ¿Vale? Ya sabemos lo que es el yoga. Ahora, nos llama la atención, es decir, hay algo en nuestro interior que nos dice, oye, yo quiero avanzar por este sendero, pues venga. Y el yoga nos dice claramente cómo tenemos que avanzar por el sendero, con toda claridad. Desde luego insistiéndonos de que no generemos expectativas, que es una forma de decir coloquialmente de que no tengamos prisa. Yo diría que es un camino de sin prisa pero sin pausa. Las prisas son malas consejeras, desde luego el camino del yoga no puede ir con prisa, porque es la mejor forma de no avanzar. Y también, por decirlo también de una forma muy coloquial, disfrutando de cada momento. Este no es el mío, que cada momento, que no te agobies por creer que te queda mucho. Céntrate en cada momento, intenta saborear cada momento. Y lo de cada momento tiene que ver por el hecho de que en el yoga hay etapas. De hecho, hay un yoga que se le llama el yoga preliminar. El yoga preliminar tiene tres grandes componentes. Y como estamos en el yoga preliminar, no se pide que sean grandes cosas, sino que tengas una inclinación, por decirlo de alguna manera. Una inclinación a lo que en el lenguaje del yoga me hizo gracia la primera vez hace muchos años que lo leí,
porque es algo que nosotros usamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, que son tapas. Tapas es en el yoga preliminar, es literalmente la quema de impurezas. Hombre, intenta que tu vida no esté tan contaminada. Tu mundo emocional, tu mundo mental, tus prácticas de vida. Intenta que no estén tan de ira, de enfado, de atesorar y de acumular. Intenta, pero estamos en el preliminar, es decir, simplemente, oye, empieza a dar los primeros pasitos, ¿no? Para ir quemando, entre comillas, esas impurezas, ¿no? Igualmente, en este yoga preliminar está el estudio espiritual, es decir, interésate por leer, por conocer textos, enseñanzas de maestros y de maestras. Estamos en el preliminar, no se pide que entienda los Yoga Sutras de Patanjali, pero empieza ya a interesarte por este tipo de cosas. Y ese estudio espiritual va unido a la quema de impurezas, a la paz que decía antes. Y aparece un tercer componente en el yoga preliminar, que es el tener una clara orientación hacia la divinidad. Y claro, esto puede ser entendido de muchas formas, lo de tener una clara orientación hacia la divinidad. Como estamos en el preliminar, da igual. Lo importante es que, podríamos decir, que tú percibas que hay algo trascendente, que hay algo que está más allá de la apariencia. No se te pide que entres en honduras metafísicas, sino que de algún modo vayas percibiendo que hay algo más. Yo recuerdo que hay un postulado metafísico que está en el núcleo de la mayoría de las tradiciones espirituales, que tiene que ver con lo que San Juan de la Cruz nos dice en ese poema de no sé su origen pues no le tiene, más bien sé que es el origen de todo lo que lo tiene, que nos dice, no Dios, porque no hablan de Dios, eso es una forma castellana de hablar, no le dan nombre de hecho, porque consideran que en cuanto que se le dé nombre a la divinidad lo está encapsulando, entonces se le llama aquello, como hace Juan de la Cruz, aquello que no tiene origen. Y nos dice, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y como es origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Y ya está. Ni más ni menos. Aquello que no tiene origen, al no tener origen no tiene principio, no tiene final, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Y como tú y yo estamos en el lado de lo originado, significa que aquello que no tiene origen, que ha originado todo lo originado, está en ti y está en ti. A partir de ahí, cuando hablamos de divinidad, la divinidad tiene que ver con lo que está allí, aquello, pero es que aquello está en mí, con lo que también está aquí. Entonces, esa orientación hacia la divinidad, diríamos que evidentemente no tiene que ver con lo que enseñan las religiones dogmatizadas de un Dios alejado, separado. De hecho, la palabra pecado, etimológicamente, significa eso, alejamiento. O sea, pecado en griego es tirar una flecha y no dar en la diana, apartarse de la diana. Eso es el significado etimológico de pecado. Pecado es cuando te alejas. ¿Te alejas de qué? De la divinidad. Y esa divinidad no es que esté allí, separada de ti, está también en ti. Bueno, pues en el yoga preliminar, date cuenta de eso. De alguna forma, date cuenta de que existe algo trascendente. Y hay en ti una inclinación a indagar ahí, a relacionarte con eso. Tapas, intentar que las cosas, los elementos de contaminación más groseros que hay en tu mundo emocional, mental, se vayan calmando. Tapas. Estudio no, insisto, no en el entendimiento de estudiar grandes tratados, pero hombre, empezar a leer algunas cosas, empezar a interesarse por las enseñanzas de algunos maestros, los que tú prefieras, los que a ti te llamen más la atención. Y esta especie de inclinación, ¿no?, de orientación hacia lo divino, entendiendo lo divino no como algo externo, que también lo es, pero que tiene una ligación contigo íntima. Diríamos que esto está en el yoga preliminar. A partir de ahí entramos en el yoga preparatorio, que como sabéis la mayoría son 5 fases, 5 etapas, porque todos son etapas. Esto no significa que para estar en la tercera hayas tenido que cumplir perfectamente las 2 primeras. Hombre, pero sí es importante empezar por la primera. No hace falta haber terminado la primera para estar ya con la segunda, no hace falta haber terminado la segunda para estar con la tercera, pero sí hace falta avanzar un poquito en cada una de ellas antes de pasar a la siguiente. Y tiene un sentido profundo,
Porque las dos primeras etapas tienen que ver con el mundo emocional. Y es que el mundo emocional es el que más sufre, el que más se convulsiona cuando hemos olvidado lo que somos. Y es a su vez el que más britis produce. Porque aunque las britis están en la mente, el gran factor reproductor de britis está en nuestro mundo emocional. Y es muy importante, es lo primero en el yoga preparatorio. ¿Eh? Lo que decíamos antes de quemar impureza, ahora ya más en serio. Tienes que ir calmando, tienes que ir serenando tu mundo emocional. Es fundamental. Eso es lo que en el lenguaje de yoga se denomina yama, niyama. Yama es la primera etapa, niyama es la segunda. Muy fácil de traducir. Yama son las cosas que harías bien en ir podando de tu vida. Yama, aquello que harías bien en ir podando de tu vida. Y utilizo el verbo podar sabiendo lo que digo. No se trata de arrancar, no se trata de pelearte contigo, podar. El darte cuenta que hay cosas en ti que tienes que quitar para crecer. Como se poda una planta no se le arranca, no se le poda. Y no se le poda para matarla, no se le poda para que crezca, para que se fortalezca y para que crezca. Eso es yama. Entonces, en el tema del yama hay distintas prácticas dentro de yama que van dirigidas a podar cosas. ¿A podar qué? Pongamos por caso, el daño. Es muy importante, tiene que ver con las tradiciones de los Upanishads sobre la importancia de vivir en advijja, es decir, sin originar daño. Es lo primero que se nos invita en el yoga, ¿eh? Vive sin originar daño. Porque eso te va dando un semblante distinto. Parece una tontería, pero eso te va dando un semblante distinto. El que tú pongas atención a vivir, fijaros, no con amor, no dañes. Ya, del amor y de la compasión hablaremos más tarde. Ahora, es lo básico, no dañes. Esto que nos dicen que los maestros van por el campo e intentan no pisar una hormiga. Sí, efectivamente, van por el campo e intentan no pisar una hormiga. ¿Y por qué diantre voy a pisar una hormiga? Oye, que además cuando cojo un poquito de práctica las ves sin verlas. Te das cuenta cuando una hormiga no la pisa, es decir, ¿por qué vas a pisar una hormiga? La alimentación. Dentro de toda la práctica de yoga hay una orientación muy clara hacia el vegetarianismo, ¿no? ¿Pero con qué objetivo? Bueno, aparte de que para la salud viene bien, oye, pero sí, sobre todo si tienes alternativa. Cuando no tienes alternativa, yo digo siempre que mis abuelos no tenían alternativa. ¿Por qué? Porque los pobres, en su situación socioeconómica, comían en el pueblo lo que tenían. Ahora, yo sé que yo llevo un billete de 50 euros en la cartera y entro en un supermercado y puedo comprar lo que está aquí o lo que está allí para alimentarme. Y eso sí es mi libre albedrío. Y eso sí tiene repercusiones álmicas, claro. Entonces, ¿por qué voy a alimentarme con cosas que sé que vienen de dañar a una forma de vida, que tienen sistema nervioso, que tienen capacidad de tener placer y dolor como la tengo yo, me estoy refiriendo al mundo animal? Porque el mundo vegetal no tiene sistema nervioso y no tiene la misma capacidad. Tiene emoción, pero no tiene esa emoción tan palmaria y tan clara. ¿Y por qué me voy a alimentar con esto cuando me puedo alimentar con otras cosas? Y por supuesto el daño entre nosotros. Vamos a intentar no dañar a otras personas. Y claro, esta reflexión no voy a parar en ella porque nos llevaría mucho tiempo, pero esto es potente. Porque dicen, no, yo no le pego a nadie. Bueno, a ver, tú no le pegas a nadie físicamente, que a lo mejor incluso también. Pero bien, vamos a partir de ahí, que tú no le pegas a nadie. Pero en tu relación con los demás, lo mismo quiere imponer tus criterios. Y cuando alguien no piensa como tú, eres agresivo o agresiva, en lugar de comprender, bueno, pues esta persona, yo le he expuesto lo que veo, él me ha respondido, vete a saber cómo, pero en fin, no lo ve como yo. A partir de ahí, pues nada, la persona tiene esa forma de ver las cosas, yo las veo de una forma distinta. A mí me gusta decir que si aplicamos el yoga, las cosas hay que decirlas, porque hay que decirlas, ¿eh? No es cuestión de callarse, hay que decirlas una vez. Como mucho repetir la otra, y se acabó. Hay una obligación de compartir las cosas que vemos, claro que sí, pues yo lo percibo así, hay una obligación, porque podemos enriquecer al otro. Que el otro dice, pues yo no lo veo así, yo lo veo asá. Bueno, como mucho, argumentale por segunda vez, repítelo, pero ya está, a partir de ahí no, porque
ya en que se convierte en una pelea de egos, los egos que se pelean, y ahí hay violencia. En el ámbito del llama se encuentra también todo lo que tiene que ver con la codicia. Es decir, no robes, pero también no seas envidioso, porque la codicia puede ser de bienes materiales o de intangibles. Y cuando hablamos del daño, fijaros que os he dicho que cuando una persona va centrándose en el no daño, en ti va apareciendo una calma. En ti va apareciendo un semblante distinto. Esa conciencia de intentar no dañar, eso va generando en ti un clima distinto, que te calma, que te serena. La codicia, el codiciar bienes materiales, el codiciar intangibles, que el carácter de otra persona, pongamos por caso la envidia, ¿no te das cuenta que eso a ti te está repercutiendo? La mentira, no mientas. No nos damos cuenta de que cuando mentimos, independientemente del efecto que podemos hacer en la otra persona, es que en ti está originando una desarmonía. No sé, en las relaciones de pareja, ¿no?, que hay en ellos y en ellas, ¿no?, algunos amigos o amigas que me dicen, no, sí, yo engaño a mi pareja, pero lo hago perfectamente, de verdad, no se va a enterar nunca porque lo tengo, está todo, en fin, que lo sé hacer. Y yo una vez, y como mucho lo repito por segunda vez y ya está, les digo, pero vamos a ver, es que el kit de la cuestión no solamente ese, hombre, que tiene su importancia, evidentemente, pero es que hay algo que repercute en ti. ¿No te das cuenta que aunque mientas perfectamente, esa mentira origina una tensión? En ti origina una tensión que te está distorsionando emocionalmente y por tanto, bueno, habría que explicarle a los british, eso ya demasiado, pero en fin, y por tanto te está originando manchas en la casa, etcétera, etcétera. Esto es llama. Llamas son prácticas que para podar cosas en tu vida, poda el daño, poda la codicia, poda la mentira, porque eso en ti te va a ir originando una armonía, un equilibrio, y por tanto los british, o los british más gruesos, por así decir, se van a ir calmando. Y junto con llama, ni llama. Si llama son las cosas que tienes que podar de tu vida, ni llama son las cosas que deberías introducir en tu vida. Las cosas que deberías meter en tu vida. Ahí está, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, de esa lectura de textos, de esa atención a cuestiones que tengan un contenido trascendente, o lo que hablábamos de tener esa especie de inclinación hacia lo trascendente, hacia lo divino. Prácticas de vida que harías bien en introducir en tu vida. A continuación, en las etapas del yoga, después de llama y niyama, pero después, aunque ya hemos dicho que no se trata de llegar al culto, pero hombre, sí hay que empezar, sí hay que empezar. Yo a los amigos y amigas que son profesores y profesoras de yoga, en esto les insisto mucho, digo, mira, yo creo que antes de hacer asanas, que es lo tercero, aunque sea con brevedad, ¿no?, un poquito de darle a las personas un poquito de información sobre esto, oye, que es muy importante el mundo emocional, y que en el mundo emocional hay cosas que haríamos bien en podar y hay cosas en nuestra vida que haríamos bien en introducir para ir calmándonos, ¿no? Y asanas aparece después, lo que tiene que ver con ejercicios físicos, la importancia, sin duda ninguna, del componente físico. Fijaros que llama y llama tiene que ver con lo emocional, y asana tiene que ver con lo físico. Y tiene su sitio, evidentemente, y es importante, aunque no es lo único. Después, ¿qué es lo que viene? Lo que tiene que ver con lo energético, también llamado etérico. Es pranayama, la respiración, con todo lo que ello conlleva. Porque el ser humano no solamente tiene un mundo emocional y físico, tiene un mundo energético. En el ámbito del hinduismo y del yoga son los nadis, todas las corrientes circulatorias que tenemos energéticas, que están como subyacentes a nuestro cuerpo físico, como si hubiera un cuerpo energético, que es como el tapete de un puzzle, y las fichas del puzzle es el cuerpo físico, y el tapete, lo que está por debajo, es el cuerpo etérico o energético. Ahí están los nadis, ahí están los chakras, pues eso hay que conocer, y además el yoga nos enseña cómo a través de pranayama, a través de la respiración, tenemos capacidad de incidir en eso, tenemos capacidad de tener más potencia a la hora de absorber prana de la vida que nos rodea, porque nos rodea una energía vital que está en todo sitio. Hombre, entre el asfalto y el cemento menos,
Pero bueno, en cuanto que salimos a un parque, en cuanto que vamos a la montaña, en cuanto que vamos a la playa, ahí hay una energía vital y pranayama también nos sirve para, a través de esas técnicas de respiración, tener nuestro mundo energético más equilibrado, más en condiciones. Eso nos da más vitalidad, nos posibilita un estado de ánimo más potente, nos posibilita una mayor captación de prana. Eso también nos lleva a comer menos, porque cuando absorbemos prana no se necesita comer tanto, porque la propia fuerza de la vida te está dando ese alimento. Eso no significa que dejemos de comer, que ha habido maestros que lo han hecho, pero no me estoy refiriendo a eso, sino bueno, que simplemente el aporte de vida que te da la vida, pues hace que ya tenga una parte de la alimentación cubierta gracias a esos aportes energéticos que te da la propia vida. Y yama, niyama, asanas, pranayama, y después llegamos a algo que confunde mucho, que es pratyahara. Pratyahara tiene que ver con los órganos de los sentidos, y aquí puede haber no confusión, sino hay que saber en qué punto estamos. Sin duda ninguna, un maestro, una maestra, todo lo que tiene que ver con los deseos de los sentidos desaparece, ¿vale? Están en otro estadio. Ahora bien, vosotros y yo no estamos en ese estadio. Bueno, quizá alguno que no conozco podéis ser que lo esté, pero la inmensa mayoría de nosotros no estamos en ese estadio. Estamos en el camino hacia ello. Y como estamos en el camino, debemos saber en qué punto estamos. Por ejemplo, la manía de las religiones dogmatizadas con relación a la sexualidad. Hay que ser castos. Eso lo dicen casi todas las religiones dogmatizadas. ¿Por qué? Bueno, es verdad que los grandes maestros y las grandes maestras han vivido en castidad. ¿Por qué? No porque no tengan sexualidad, que la tienen, pero la sexualidad ya no la plasman en el líbido. La sexualidad la utilizan como una energía creativa, donde lo que para un ser humano corriente es tan importante que es la sexualidad en cuanto a líbido, en cuanto a relación física, es como si eso lo hubieran trascendido. No es que lo rechacen, es que la fuerza, porque antes hablábamos de la energía de la vida, la sexualidad es una manifestación en mí y en vosotros de la fuerza de la vida. Y los maestros saben que esa fuerza de la vida se puede usar de muchas maneras, no solamente a través de la relación sexual. De hecho, es una fuente de creación, de inspiración y de intuición impresionante. ¿Que tú quieres utilizarla para las relaciones físicas? Pues perfecto, no pasa nada, no es pecado, entre comillas, no te sientas culpable. Pero el maestro va percibiendo que hay otras cosas y va enfocando su vida de otra manera. Y nosotros que lo observamos decimos, el maestro no tiene relaciones sexuales. Y como yo quiero ser maestro, pues yo tampoco voy a tener relaciones sexuales. Y vosotros, que sois miembros de esta religión y que sois, entre comillas, sacerdotes, me da igual que sean tibetanos o que sean católicos, pues como los maestros no tienen sexualidad, vosotros no tenéis sexualidad tampoco. Vamos a ver, que estás aplicando lo que está en escala maestro a personas que andan por el camino. ¿Y qué sucede cuando tú... Porque entonces, ¿qué le pasa a la sexualidad? Que no es que la estés entendiendo y canalizando de otra manera, la estás reprimiendo. Y al reprimir, ¿qué pasa? Que te sale por las orejas. Que te sale por las orejas. Y en lugar de salirte de manera natural, pues te sale de manera antinatural. Porque se pierde la capacidad de control. Por eso digo que cuando hablamos de pratyahara, hay que situarse cada uno en lo que está. Pero voy a poner un ejemplo muy tonto, como tengo que ir terminando ya, si es verdad que vamos a tener un poquito de coloquio. Os voy a poner un ejemplo muy tonto de lo que es una práctica de pratyahara muy aplicada a la cotidianidad y que hace ya años me enseñó un maestro. Me dice, mira, niño, no hay nada de malo en que te tomes una cerveza. La cerveza, el alcohol, no hay nada de malo en que te tomes una cerveza. Si de hecho, las cosas no se pueden clasificar en malo o no malo. Dice, te voy a poner un ejemplo. Tú suponte que hay una persona que vive en tu ciudad, en Sevilla, y que es verano, sale de trabajar a las 2:30 de la tarde, va a su casa andando, y cuando va a su casa, que es la hora de comer, va andando, pasa por la puerta de un bar, que en tu tierra hay muchos, y le entra gana de tomar una cerveza. Y entra en el bar a tomar una cerveza. Y se toma la cerveza. ¿Esto tiene algo de malo?
¿El yoga dice algo contra esto? Bueno, podríamos entrar en algún análisis del tema del alcohol, pero en fin, la dosis es pequeña. No pasa nada. Al día siguiente, vuelve a salir del trabajo a las 2:30, pasa por el bar y dice, oye, qué buena estaba la cerveza ayer. Voy a entrar a tomar otra cervecita. Entra y se toma la cerveza. Al día siguiente, exactamente igual. Se acuerda, entra, toma la cerveza. Dice, mientras que seas tú el que entres a tomar la cerveza, no hay problema. El problema comenzará cuando la cerveza te tome a ti. El problema no es que tú tomes una cerveza. El problema es cuando la cerveza te toma a ti. ¿Entendéis la diferencia? Bueno, pues esto se puede aplicar a casi todo. Y en el camino, porque nosotros no somos maestros, en el camino viene muy bien entenderlo. Cuando hay cosas que tú te puedes plantear, oye, pues esto, pues aquello, hombre, más allá de lo que hemos hablado, de los principios básicos, del no daño, de la no mentira, de la no codicia, pero más allá de eso, a mí esto me ha servido mucho de guía, porque me ha ilustrado, ¿no? Que a veces nos dogmatizamos demasiado, ¿no? Pero si no se trata de que no te tomes una cerveza, no se trata de que no hagas no sé cuánto, se trata de que no te absorba, que es lo que nos pasa con el mundo de los sentidos, con el mundo de los placeres externos, que es que cuando nos damos cuenta nos ha abducido, y ahí es donde tenemos que decir, no, esto no. Una cosa es disfrutarlo, entre comillas, desde una conciencia, y otra cosa es que te absorba. Y cuando hemos terminado esta fase, estamos ya en disposición de entrar en el yoga superior, también llamado Sanyama, que su traducción literal sería meditación. Fijaros que hemos hablado de todas las definiciones, hemos hablado de las primeras del yoga preliminar, 5 etapas del preparatorio, hemos hecho referencia a yama, niyama, a asana, pranayama, pratyahara, y ahora cuando hayas y insisto que no tienes por qué haber completado esto, ¿no? Pero cuando ya sientas que en esto has avanzado un pelín, que tienes ya los soportes, llega el momento de Sanyama, llega el momento de la meditación. Y la meditación, el lío que hay en Occidente con la meditación es espectacular. De hecho, la gente dice, Emilio, ¿cómo puedo meditar? Yo de esas conversaciones no las sigo. Es imposible. Como le digo a esta persona, es que la meditación no es algo que estés aquí y de pronto medita. Es que quiero meditar. Bueno, pues empieza. ¿Y cómo empiezo? Eso es una buena pregunta. ¿Cómo empiezo para meditar? La pregunta es ¿cómo medito? Mal estamos. ¿Cómo empiezo para meditar? Venga, pues vamos a ver. Lo primero, tiene que ver con lo preparatorio. Vida sencilla. Mira, si tú vas por la vida a 200 por hora, olvídate de meditar, ¿vale? Si tu vida es complicada en lugar de ser sencilla, si todo en tu vida es culto a la velocidad, si en tu vida todo lo que tiene que ver con lo de fuera, conseguir esto, conseguir aquello, se te respeta, ¿no? Faltaría más por tu vida lo que te dé la gana. Pero es imposible, no tienes la base, el terreno de cultivo, como para que pueda germinar la semilla de la meditación. A partir de ahí, intenta, en la medida de lo posible, vivir más en el presente. Aunque sea un poquito. Esta locura de futuro, pasado, futuro, tiene que calmarlo. Vive un poquito más en el día a día y en el momento, en cada momento. La práctica de la hora. Empieza a cultivar eso, por favor. Eso ya forma parte de la meditación. Una vida menos estresada, una vida más sencilla, una vida donde el momento presente esté más presente. Eso son soportes fundamentales para Sanyama, para la meditación. A partir de ahí, practica el silencio. Es decir, de vez en cuando, cállate. En tu casa, en el trabajo, busca un momento de pausa, busca espacio de pausa. Respira. No te piden grandes técnicas de pranayama, pero respira conscientemente. Comprueba cómo simplemente respirar 4 minutos, 3 minutos de manera consciente, inspiración, te da una calma, te da una serenidad. Practica el silencio, practica la respiración consciente. Intenta hacerlo, si es posible, varias veces al día. No te impongas a hacer esto desde el principio no sé cuánto tiempo. A ver, también lo que va saliendo de ti. Y poco a poco, si eso tú verás como poco a poco, cada vez va a tener más presencia en tu vida, si es lo natural, ¿no? El silencio. Venimos en silencio a este mundo, nos tienen que dar un cachete para que empecemos a llorar. Os aseguro que nos vamos en silencio cuando desencarnamos, ¿no? Es nuestro auténtico lenguaje. La práctica del silencio.
la atención de la que tanto se habla. La atención, ¿qué es? Porque que cuando estás con alguien, no te vayas. Y me refiero al hecho, así, de que tú estás con una persona, nos pasa a todos, estás en un bar tomando una cerveza o tomando un café, y estás allí, sí, aparentemente, pero con la cabeza te has ido. La persona ha hecho referencia a una playa y tú ya estás en aquella playa, ¿sabes? ¿Te acuerdas de cuando fuiste a la playa, a partir de que con quién fuiste a la playa y qué le estará pasando a esa persona con la que fui a la playa? Y estás por ahí, estás por ahí. La atención es, oye, ¿estás atento? Te cepillas los dientes, cepíllate los dientes. Estás comiendo, come, en fin, cosas muy elementales. Pero que en esta vida tan rara que tenemos, pues está todo mezclado, ¿no? Está todo mezclado. Comes y te acuerdas de la sexualidad, estás haciendo el amor y te acuerdas del trabajo, en fin, intenta centrarte un poquito y presta atención a las cosas que tengas entre que es realmente lo importante. Y todo esto avanzando, en la medida de lo posible, sin prisa, pero sin pausa. Y cuando esto esté en medio, ¿qué? Hablamos de meditar, ¿vale? Pero esto es lo primerito, que yo creo que hay que empezar a poner un poco en el orden. Y la meditación como tal, que es lo que nos dice magníficamente el yoga, en las etapas superiores del yoga, Dharana, Dhyana, Samadhi. Es decir, concentración, contemplación y Samadhi. Concentración, ¿qué es? Fijaros, concentración es que en tu mente haya un solo objeto mental. Uno. Que tengas la capacidad no de tener la mente sin pensamientos, no, que haya una cosa, una. Puedes empezar con las cosas que más te gusten. Si te gusta la cocina, concéntrate en una receta de cocina. Pero que durante el tiempo que estés, eso sea tu único pensamiento. Los dones, los talentos, las aficiones que tenemos cada uno pueden ser interesantes al respecto. Yo le he dicho a alguna persona, a ti te gusta mucho el Betis, ¿verdad? Concéntrate en la alineación del Betis. Tú para el próximo partido del Betis, ¿a qué alineación pondrías? Céntrate en eso. 5 minutos, ¿eh? Y en esos 5 minutos, que sea eso lo que está en tu cabeza. Que no te aparezca el trabajo, que no te aparezca no sé qué. No. Eso es la concentración. Y hombre, eso sí, intenta en la medida de lo posible que el objeto de concentración tenga mayor calidad paulatinamente. Que lo vayas elevando. Y cuando ya empezamos a centrar nuestra mente en una reflexión sobre cosas más trascendentes, ¿no? Pues eso hace que la concentración sea más profunda. Después de la concentración vendrá la contemplación. Pero la contemplación, amigos y amigas, no se puede buscar. La atención, sabemos lo que es y venga, tengo voluntad para estar atento. La concentración, tener una única cosa como objeto mental, sé lo que es y voy a poner voluntad. La contemplación viene cuando corresponde. Es como, fijaros, nosotros llamamos agua a lo que no es agua, porque llamamos agua al H2O. Pero el H2O no es agua. Lo que, si alguno de vosotros habéis estudiado química, el H2O, su formulación es el obsidiano. Pero el obsidiano, H2O, tiene una característica, que cuando la temperatura es de 0 para abajo, es sólido, hielo. Cuando es de 0 para arriba, es líquido, el agua. Y cuando supera a 100 grados, se convierte en gas, en vapor de agua. Es un elemento muy curioso, porque te da practica la transformación y el elemento motor es la temperatura ambiente. Bien, cuando tú estás practicando la concentración, es como si estuvieras en un estado en el que para pasar a la contemplación se necesita una mayor temperatura. Y esa mayor temperatura te lo va a dar la práctica. Ya está. No es la temperatura ambiente, ni es nada que... No, simplemente practica la concentración y habrá un momento determinado en el que das un paso. Mejor dicho, que llega. Hay un maestro llamado Arundel, de finales del 19, principios del 20, que tiene un libro autobiográfico muy bello. Estoy robando minutos de coloquio, soy consciente, pero también lo hago porque creo que estoy viendo vuestras expresiones y parece que este tema está interesando especialmente. Más incluso que otras cosas que he dicho anteriormente, que a lo mejor eran de más interés. Arundel tiene un libro autobiográfico que se llama Nirvana. Él fue un gran maestro espiritual. Y él, en ese libro, tiene la generosidad de compartir con nosotros su primera experiencia de contemplación. Él
llevaba una vida sencilla, había soltado mucho en su vida, estaba muy enfocado hacia la consciencia verdadera de lo que somos, hacia una práctica de vida donde, por supuesto, yama ni yama ya se había sentado mucho, practicaba asana, practicaba pranayama, pratyahara, y había empezado ya la práctica de, en sentido amplio, meditación, había practicado el silencio y había practicado la concentración. Y él sabía, porque se le habían enseñado los maestros, que la contemplación le vendría, pero cuando correspondiera. Y que eso sí que no se puede pretender alcanzar. ¿Y cómo le llega? ¿Cuándo le llega? Pues en el libro este Nirvana nos lo cuenta. Dice que un amigo suyo lo invita a una casa que tenía en el campo. Llega el sábado, iba a pasar el sábado y el domingo, llega el sábado a la casa del amigo, y el amigo le dice, mira, voy a ir un momentito aquí al pueblo Bandao, que voy a comprar unas cositas y vuelvo enseguida. Dice que mientras que el amigo va y viene, él, la casita tiene un porche donde se ve el campo. Y él entonces hay una butaquita y se sienta a observar el campo. Insisto, una persona que tiene ya un bagaje de concentración, se sienta. Y dice, bueno, lo que veo delante mía es la naturaleza preciosa. Veo que hay campos de cultivo, que hay campos de frutales, que hay otras cosas que están sin arar, hay algunas personas que están haciendo faenas agrícolas, por supuesto hay nubes, por supuesto hay árboles, por supuesto hay cielo, y él está concentrado en lo que está mirando. Y hay un momento concreto que ve, dice, a mi derecha al fondo hay unos árboles frutales y hay unas manzanas. Manzanas. Y hay un señor que está cogiendo las manzanas. Dice, y se produce en mí una cosa muy, muy extraña, y es que percibo el mundo emocional del manzano. Percibo lo que el manzano está sintiendo. Dice, al principio no le di credibilidad, pero estoy centrado, veo al manzano, lo veo, y este manzano me está transmitiendo las emociones que está teniendo en estos momentos, lo que está sintiendo en estos momentos el manzano, lo estoy sintiendo yo. El manzano al que el Señor le estaba cogiendo las manzanas. ¿Y qué estaba sintiendo el manzano y lo siente Arundhela? Frustración. El manzano está frustrado, ofuscado. El manzano está, entre comillas, en nuestro argot, pasándolo mal. ¿Pero por qué lo está pasando mal? Si un manzano da manzanas, le está cogiendo las manzanas, es su fruto, ¿por qué lo está pasando mal? Y él percibe, como está percibiendo bien el mundo del manzano, llega a percibirlo. Si el problema no es que le coja las manzanas, fijaros, los árboles frutales, tú no te puedes comer la tierra, no te preocupes, yo me la como por ti. Lo hace un naranjo de lo que tenemos tanto por aquí. Tú no puedes comer la tierra, pero yo sí, me la voy a comer por ti. Tú no puedes comer el agua de la lluvia, beberla, tú no puedes comerte los vientos, yo lo hago por ti. Y finalmente te lo doy, fíjate. Todo esto es la tierra que tú no puedes comer, la lluvia que tú no bebes, el viento que tú no eres capaz tampoco de digerir. Todo eso yo lo transformo y te lo doy. Y que tú cojas una naranja y tú cojas un manzano, para el manzano es su plenitud, por así decir, es su propósito dármico de existencia. El problema no está ahí, el problema es cómo estaba el Señor cogiendo las manzanas. El Señor se estaba arrancando, sin la más mínima palabra de agradecimiento, sin la más mínima conexión. Esto es un aprendizaje importante, porque por la vida muchas veces vamos así. Si no se trata de estar permanentemente ahí dando las gracias a todo, pero qué menos que cuando cogemos una frutita de un árbol, tenemos la suerte, entre comillas, de poder vivir esa experiencia, qué menos que decirle gracias a esa criatura que se ha comido por ti la tierra y el viento, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, pues eso lo sienta Arundhela. La experiencia de la contemplación es el momento en donde el observador empieza a fundirse con lo observado. Fijaros que Arundhela sigue siendo Arundhela. Él se sigue viendo a él mismo. Él dice, yo siento en mí lo que está sintiendo el manzano. Pero está Arundhela y está el manzano, ¿vale? Digo esto porque en la siguiente fase, cuando el agua va subiendo de temperatura, de la misma forma que de la contemplación hemos vivido la contemplación, de la contemplación vivimos samadhi. ¿Cuándo corresponda? Puede ser que en esta vida no la vivamos nunca, o puede ser que en otra encarnación anterior hayamos avanzado mucho y en esta vida lleguemos pronto a estado de samadhi, pero será siempre cuando corresponda.
Y el estado de samadhi, como decía hace ya un buen tiempo, es cuando ya no hay diferencia. Ya no hay observador y observador, hay una fusión, ya está. Ya no hay un arundele que esté observando al manzano, ni un manzano que yo esté sintiendo lo que está sintiendo el manzano, no. Ya hay una fusión con la realidad, tú te haces uno con la realidad, o mejor dicho, la realidad se hace una contigo. O estas palabras ya no valen porque no se trata ni de lo uno ni del otro, sino que es una experiencia totalmente distinta. Ahí culmina el proceso de yoga y, como también decíamos al principio, culminando ahí, todo empieza ahí. Porque esto ha tenido que transformar tu vida. Y si tu vida no se transforma después de esto, hay algo ahí grave, grave, que está fallando. Porque tu vida tiene que ser otra. Cuando has hecho todo este camino, has llegado a esos estados de plenitud, forzosamente la forma de relacionarse con la gente que te rodea, la forma de ir al trabajo, entre comillas, la forma de ver la vida, tiene que ser forzosamente distinta, radicalmente distinta. Así que cuando hablamos del yoga, amigos y amigas, esto es un apretadísimo resumen de lo que son sus fundamentos básicos y, por supuesto, nos pone de manifiesto que es un camino precioso, un camino lleno de preciosas etapas, cada una de ellas con un significado profundo, y que hay que vivir siempre, y con esto concluyo, con una máxima que es de un chamán tolteca llamado Miguel Ruiz. Miguel Ruiz escribió hace un tiempo un libro llamado Los Cuatro Acuerdos. Y en los 4 acuerdos hay uno de ellos. Son 4 acuerdos que tú tienes que tener contigo mismo para vivir la vida de una forma distinta. Y uno de los 4 es: haz siempre lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas. Esto es importante para la práctica del yoga. Haz siempre lo máximo que puedas. Ojo, porque el pequeño yo se queda en haz siempre lo máximo. Y el mensaje espiritual no es haz siempre lo máximo, es haz siempre lo máximo que puedas. El pequeño yo nos hace trastadas, y esto en el mundo del yoga suele pasar con mucha frecuencia. Hay mucha gente que tira la toalla por lo mismo. Porque el pequeño yo ve las cosas siempre como duales, en extremos, ¿no? 0 o 10. Y como no consigo 10, tiro la toalla. A ver, tranquilo. No se trata de que llegues a 10, sino de que hagas en cada momento lo máximo que puedas. Que puedes hacer 7, no hagas 6. Que puedes hacer 4, no hagas 3. Que puedes hacer 1, haz 1, no te quedes en 0. Este es el camino, este es el proceso. Cuando puedo hacer 1, hago 1, si puedo hacer 3, hago 3, si puedo hacer 5, hago 5. Desde luego, si lo que tú llegas a la conclusión es de que como no llegues a 10, no haces nada, es precisamente lo que hace el pequeño yo, no hacer nada. Y comienza las cosas con mucho entusiasmo, pero claro, como no llegas al máximo, pues tira la toalla, cosa que en la práctica del yoga ocurre también con frecuencia. Entonces, oye, pues calma, haz siempre lo máximo que puedas y disfruta cada momento y el sabor de cada momento. Pues he terminado por mi parte, no sé qué hora es. Si hay un par de preguntas, si las podemos atender. Un par de cuestiones, si queréis que profundice en algo en concreto, si hubiera lugar, ¿no? En cualquier caso, Emilio, samadhi y iluminación es lo mismo. Sí, podríamos decir que el samadhi lleva a la iluminación. Sí. El mundo de samadhi es un mundo que, dentro de lo difícil que es compartir con nosotros, los maestros nos han aportado muchas pistas. Insisto que desde el punto de vista de experiencia gráfica, San Juan de la Cruz es único a mi entender. Desde el punto de vista de los maestros estrictamente de yoga, por ejemplo, nos diferencian de samadhi con semilla, samadhi sin semilla. Si os parece, los 5 minutillos los voy a dedicar a esto, porque quizá veo que es un tema que cuando empecé a hablar de meditación y demás, os vi especialmente atento. Práctica primaria. Después iremos a samadhi. Práctica primaria. El juego de jugar con la mente. Práctica primaria. Juega con la mente. La mente está jugando contigo todo el día. Juega tú con ella de vez en cuando. ¿En qué consiste el juego de jugar con la mente? Pues te sientas tranquilamente, respiras, en tu casa, en algún sitio, te sientas. Jugar con la mente significa: no voy a pensar.
Nos carcajeamos. No te preocupes que la mente lo va a hacer. Tú lo quieres, pero la mente va a lanzar un pensamiento. Cuando la mente, tú te has sentado, estás respirando conscientemente, no pretendes pensar, pero aparece un pensamiento. El que sea. Ahí comienza el juego. ¿El juego en qué consiste? No en que no aparezcan pensamientos, que van a aparecer. El juego consiste en que no te subas al pensamiento. Es decir, si mañana por la mañana estoy haciendo este juego, por ejemplo, y cuando queréis no pensar, aparece un pensamiento que es Emilio, bueno, pues normal, hemos estado la tarde aquí, habéis estado escuchando lo que he compartido, y que mañana, no queriendo pensar, aparezca este tal Emilio en vuestro pensamiento, entra dentro de lo normal. Pero no subáis al pensamiento Emilio. No subirse al pensamiento Emilio, ¿qué significa? Bueno, que debido a que os acordáis de mí, os acordáis de una persona con la que estáis aquí ahora. Y al acordaros de esa persona, os acordáis de la última vez con esta persona estuvisteis en no sé dónde. Y a partir de acordaros del no sé dónde, estáis ya en no sé dónde, pensando con otras personas que fuiste a no sé dónde hace más tiempo. Y de que hace cuánto tiempo que no llamo a esas personas que estuvieran. Eso es subirse a la nube. ¿Os acordáis de Heidi? Y en los dibujos animados, ella al principio de los dibujos animados se subía a una nube, no sé si os acordáis. No te subas a la nube. Como te subas a la nube, punto para la nube. Si aparece el pensamiento y te subes al pensamiento, punto para la mente. No porque aparezca el pensamiento, sino porque te has subido a él. ¿Captáis la diferencia, verdad? Si aparece el pensamiento y lo dejas pasar, pues entonces punto para ti. Duración del juego, lo que queráis, poner el despertador, 1/4 de hora. Y bueno, mentalmente llevar el marcador, por favor. Después de 20 minutos, os daréis cuenta que el resultado puede ser algo así como 30-0, 35-0, a favor de la mente. La mente nos golea. Bien. Este juego, que yo estuve por patentarlo, no estoy de broma, para los niños no Reyes Magos, tendré un prospecto. Y en el prospecto, en las indicaciones del juego, al final, ya cuando te has leído todo el tema, al final, en letras rojas así, dice, y lo importante de este juego es que siempre lo ganas tú. Lo importante de este juego es que siempre lo ganas tú. Diréis, bueno, si me ha metido 35-0, ¿cómo es que siempre lo gano yo? Sí, siempre lo ganas tú, porque este juego, la sustancia, es que te enseña a darte cuenta que tú eres una cosa y la mente es otra. Tú eres otra cosa. Tú estás aquí. La mente es esto. Tú estás aquí. Y tú eres una cosa y la mente es otra. Esto es lo primordial del juego. Cuando este juego lo hemos jugado, yo aconsejo que para seguir avanzando en la práctica de la meditación sea, bueno, pues buscar espacios, es decir, no sé si por la mañana, al mediodía, por la tarde, varias veces al día, el tiempo, pues eso depende, todo esto es relativo y depende de cada uno. Lo importante es que siempre hagamos lo mismo, una postura, que la espalda esté recta, esa es la clave, espalda recta. Posición de loto, posición de lo que queráis, en fin, no todo el mundo puede hacer la posición de loto, lo importante es espalda recta. Y la espalda recta tiene un sentido, y es que no nos adurmascamos, es decir, no nos entre somnolencia, porque el mantener la espalda recta te ayuda a estar presente, te ayuda a mantenerte en el sitio. Y respiración consciente, espalda recta, respiración consciente. Y a partir de ahí, silencio. ¿Nos podemos ayudar con cosas? Al principio, o siempre si te da la gana, porque esto no hay ninguna norma, pues si te quieres apoyar en cosas, apóyate. Es decir, por ejemplo, una música. ¿Te ayuda la música? Pues pon música. ¿Te ayuda una oración? El decir unos sutras. Hazlo. Si lo que tú veas que te ayuda a entrar en un estado de silencio, de mirada interior, de introspección, hazlo. Incluso iréis, si no lo habéis hecho ya, que seguro que muchos de los que estáis aquí ya lo habéis hecho, que van cambiando las cosas. Es que hay una época en la que percibes que viene bien el poner una determinada música, pero después te das cuenta que ya la música es como si te molestara, entre comillas, pero puede ser, no te sorprenda, que pasado un tiempo vuelva otra vez a sentir la necesidad de la música. Y no es que estés avanzando o retrocediendo, ¿no? Sino que en tu proceso, pues, tienes que estar atento a lo que te viene bien. El objetivo siempre es el mismo. El objetivo es
la mirada hacia adentro. La mirada es el objetivo siempre es el mismo. Cuando hablamos de más todavía, yo diría que, por poner así ejemplos muy gráficos que se os queden, ver la meditación también, en el proceso que es, como tomarse unas vacaciones del estar. Tómate unas vacaciones. Vamos a ver. La esencia es el ser, ¿vale? Y la apariencia es nuestro estar. El conductor es el ser. El coche es el estar. Y el conductor encarna en el coche, el ser encarna en el estar para vivir la experiencia humana, ¿vale? Y aquí estamos, todo el tiempo el ser en el estar. Bueno, pues la práctica de la meditación ayuda en un momento determinado el decir, oye, voy a practicar la meditación como si fueran unas vacaciones del estar. Es decir, como siempre estoy, ahora voy a dejar de estar. Durante 10 minutos voy a dejar de estar. Y cualquier cosa que me venga del estar, no lo voy a atender. Me van a venir cosas, pero yo no lo voy a atender. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones. Oye, porque si 10 minutos el ser de vacaciones del estar no va a pasar nada. Estoy de vacaciones, ya está. Tómatelo como un gozo. Nada, nada. Cualquier cosa que te venga, familiar, personal, laboral, de lo que sea. No, que no es el momento, que ahora estoy de vacaciones del estar. Ya está. Practica eso. Es una gozada, la verdad. Cuando te lo tomas así, estoy gozando, estoy de vacaciones. Ya suficiente estar tengo todo el día. Voy a estar un ratito de vacaciones. Esto lo podéis llevar a más. Estas vacaciones, en un momento concreto, tomarlo como meteros en el silencio. Las vacaciones es el ser que va dejando de un lado el estar. Lo que ahora comparto es que os metáis en el ser. No solamente ya estar de vacaciones del estar, sino meteros en el ser. Para eso suele ser muy útil algún tipo de música. Yo, por ejemplo, suelo aconsejar, porque lo escribió para esto precisamente, un compositor italiano que os sonará a varios de vosotros, que fue Battiato, Franco Battiato. Franco Battiato, espectacular. Franco Battiato es una persona de una profunda espiritualidad, y él en un momento determinado compone una canción que la tenéis en YouTube, que es Océano de Silencio, un océano de silencio. Y en ese océano de silencio, tanto la letra como la música te ayudan mucho a meterte. ¿En dónde? En el océano de silencio. Ya no es solo las vacaciones del estar, ya es más, Es como meterte en tu hondura, ¿no? En ese silencio que eres tú, en ese ser auténtico que eres tú. En eso que tiene envoltura ahora, pero llegará el momento en el que no tenga envoltura, pero va a seguir siendo exactamente igual. Métete ahí, profundiza ahí, en ese océano de silencio. Y para avanzar más en ese océano de silencio, y entramos ya en Samadhi, ya empezamos a entrar en el ámbito de Samadhi, lo de con semilla y sin semilla. Es muy importante, llegado con todas estas prácticas antes, yo aconsejo, de verdad, ir disfrutando de cada fase. Para la desaparición de la autopresencia de la mente, la experiencia personal y la experiencia más importante, la de los maestros, nos dicen, lleva a la mente a una situación donde desaparezca por agotamiento. Es decir, llévala a un estadio donde la mente ya es que no dice nada porque no puede decir nada. Y esto cada uno lo tiene que vivir conforme a sus parámetros vitales. A mí, por ejemplo, que me encanta la astrofísica, yo esto cuando lo practico, ¿qué es lo que hago? Pues fijaros, yo me veo en mi casa, ¿vale? Sentado, donde estoy en mi casa sentado. A partir de ahí, lo que hago es que la envoltura que tengo, la dejo en casa. Y con mi pensamiento, que también es una forma de mover la conciencia, me voy. ¿Me voy a dónde? Yo tengo un sitio para mí preferido en el planeta, que son los subterráneos del lago Titicaca. Y me voy ahí. Yo he estado en el lago Titicaca, tiene unas galerías impresionantes, en un sitio de una fuerza y yo me voy allí. Estoy en mi casa, pero yo me voy allí. Una vez que me siento allí, que percibo que estoy allí, me voy de este planeta. ¿Dónde me voy? Normalmente al Sol, que hay un astro que me encanta. Y me veo en el Sol.
Claro, la mente está echando humo, ¿eh? Pero tú tienes voluntad y te vas al sol. Una vez que estás en el sol, yo sé que el sistema solar nuestro está con otros sistemas solares cuyo capitán es Sirio. Me voy a Sirio. De Sirio me voy al centro galáctico, un agujero negro. Sí, se llama Sagitario A. El centro galáctico es el centro de la Vía Láctea, pero está con otras galaxias. Una cincuentena de galaxias, Andrómeda es la mayor. Esto lo voy haciendo con tranquilidad, disfrutando. Diréis, bueno, estás usando la imaginación. Sí, pero ahora veréis esto para qué sirve. Estoy ya situado, fijaros, con el grupo de galaxias que se están moviendo por el universo. Todas las galaxias, las 50 aproximadamente, de las que la nuestra es una, van dirigidas todas a una parte del universo que no se sabe en absoluto lo que es, pero que está atrayendo a las 50 galaxias, que la astrofísica le da el nombre del gran atractor. Como atrae tanto, le llaman el gran atractor. Y yo lo que hago es que me traslado con las galaxias al gran atractor. Y ahí os reconozco que mi mente se queda en blanco. Y cuando he hecho este recorrido, ya cuando me estoy yendo hacia el gran atractor, mi mente se queda en blanco. Y ahí sí percibo con claridad que la mente ha dejado de estar presente. No hay ningún tipo de pensamiento. Todo eso lo he movido, ciertamente, con mi pensamiento, con mi imaginación, pero hay un momento determinado, ¡plá!, en el que no hay nada. El samadhi con semilla es esto. El samadhi con semilla es ponerte centros laya, le llama la tradición de la meditación. Centros laya son como estaciones de paso. Pero esas estaciones de paso, yo he puesto un ejemplo, podéis utilizar el que os dé la gana. Estaciones de paso por donde tú vayas, te vayas concentrando, pero que tú sepas que la última estación es de un calibre tal que te vas a quedar sin referencia. Entonces vas de esa forma, llevando a la mente a un terreno donde tú sabes que la mente, llegado ahí, se va a quedar. No es que se vaya a morir, no es que vaya a desaparecer, sino que no tiene nada que decir. Pasando los centros laya te has ido concentrando, tienes a la mente concentrada y llega un punto determinado que estando la mente concentrada, la mente no dice nada. Porque no dice nada, porque es que no tiene nada que decir. ¿Entendéis? Y esto da paso después al samadhi sin semilla, bueno, que eso ya son los maestros que sin necesidad de nada, pues se sientan, respiran conscientemente y a partir de ahí viven la fusión de la realidad de la forma que le pasó a Siddhartha Gautama Buda. Bueno, pues creo que lo podemos dejar aquí. Que ya veo suficientemente mareadillo que todo. Es como un viaje astral consciente. Sí, pero no lo llames astral, porque no hay astral, no es. No. O sea, tú de hecho puedes estar sintiendo tu cuerpo perfectamente en todo momento. Pero... ¿Y cuando vuelves, quién te dice que vuelvas? Ah, el despertador. En mi caso, un despertador. Sí, porque hay un momento determinado que ya ahí no hay tiempo, desde luego. Claro, Lilia, ¿se podría decir que es como una especie de visualización que cuando llegas a ese estado ya directamente te libera? Sí, pero insisto mucho en... Es absolutamente imprescindible la concentración. Claro. Que no se trata solamente de que tú visualices, que sí, claro, si además visualizas el sol, pero tienes que estar concentrado. Porque lo que se trata es que tú a la mente la estás metiendo en tu terreno, ¿sabes? Entonces lo estás concentrando en estos centros laya, que son potentes, y en el momento en el que llegas a un centro laya, estando la mente concentrada, donde la mente no puede decir nada, pues ya está, lo has conseguido. Muy bien, pues muchas gracias. Para llegar a ese estado samadhi, o sea, tienes que pasar por todos los pasos, por ejemplo, evitar prácticas de asana, o hay que hacerlo. ¿Es imprescindible? Bueno, vamos a ver. Es necesario, para llegar a samadhi es necesario que todas las etapas previas hayas avanzado un poco. Por ejemplo, en la asana, pues por lo menos, tu cuerpo tiene que tener una flexibilidad. Tu cuerpo tiene que tener una salud que no tiene que ver con la salud en el sentido que lo llamamos en Occidente. Porque puede ser que tú tengas un gripazo, puede ser incluso que tengas un cáncer. Pero hay otra cosa que es la salud, que es la fuerza vital, que es la vitalidad. Eso es lo importante, ¿no?
Entonces, una práctica de vida sedentaria, una práctica de vida donde estamos todo el día metidos en el asfalto y en el cemento, pues eso va a ser complicado porque te estás quitando esa fuerza vital, que eso es importante para vivir en el samadhi. Pero tampoco tienes que hacer grandes posturas para entenderlo. A veces ocurre lo contrario, que a veces desarrollamos tanto lo físico que nos olvidamos de lo otro. Eso suele ocurrir más que lo anterior, incluso. Pues muchas gracias.